Hoy vamos a estar presentando lo que les decía, es una serie de charlas a lo largo de este periodo de cuarentena con la virtualidad. Se van a abordar diferentes temáticas. En esta oportunidad el tema central que nos reúne es la vaca en transición. La jornada de hoy va a tener dos presentaciones. Al fin de las dos presentaciones va a haber un espacio para el debate de las preguntas que surjan durante las charlas. Esto es una aclaración. Todos los que quieran ir realizando preguntas durante la presentación de los chicos, lo pueden ir haciendo en el chat, se va a tomar nota de las preguntas, y al final de las dos presentaciones vamos a hacer un debate sobre las diferentes preguntas y dudas que vayan surgiendo u opiniones. Para eso únicamente tienen que escribirlo en el chat y no preocuparse porque se va a tomar nota de todo. Bueno, ahora voy a hacer la primera presentación de las primeras exposiciones, que va a estar a cargo de Gastón Rosso. Él es médico veterinario, recibido en el año 2010 en la Universidad Nacional de Río Cuarto, oriundo de la localidad de Belleville. En el año 2012 realizó la diplomatura en Medicina Preventiva del Ganado Lechero en la Universidad de La Pampa. Quien dirigía esa diplomatura era Julián Bartolomé. En el 2015 realizó un programa de salud animal a cargo del Dr. Schwennemann en la Universidad de Ohio. Y bueno, y Gastón de manera continua sigue realizando cursos de formación profesional. La capacitación personal es uno de sus fuertes. Y además brinda charlas y capacitaciones en diferentes ámbitos, como por ejemplo escuelas agrotécnicas, establecimientos privados lecheros, y bueno, un poco hoy nos viene a compartir su experiencia, y bueno, le damos la bienvenida. Bienvenido, Gastón. Hola, buenas tardes. Comparto pantalla bueno, quiero agradecer a Conecar por la oportunidad, a Fernando, Matías y a Sergio por convocarme en este momento y bueno, espero poder ser claro transmitiendo el trabajo que llevo en la diaria y que es principalmente la medicina preventiva, principalmente en el periodo de transición. Así que comparto pantalla y comenzamos. Arrancamos nomás. Yo me silencio, cualquier cosa estamos a disposición. Bueno, yo soy de la ciudad de Belleville, soy la tercera generación de médico veterinario. Mi papá actualmente, Claudio Rosso, está abocado al manejo reproductivo en tambos. Y bueno, yo me capacité y me sigo capacitando en lo que es el periodo de transición, la crianza de terneros, principalmente. La medicina preventiva, digamos, antiguamente el rol del veterinario era curar vacas. Entonces se veía quién tenía el mejor protocolo para tratar una vaca con metritis, con mastitis o la enfermedad que sea. Y afortunadamente los últimos años, diría los últimos 10 o 12 años más o menos, se dio un vuelco en cuanto a la óptica y a la visión que tiene que tener el veterinario, que es no más que curar vacas, es prevenir vacas, prevenir enfermedades. Entonces, digamos, lo que apunta el programa de salud que llevo adelante es la prevención de enfermedades en el posparto. Para realizar esa prevención, un veterinario solo trabajando a campo no va a lograr resultados si no se logran equipos de trabajo, ya sea con la gente de campo, el tambero, el inseminador, el boyero, el mixero, los encargados y bueno, y los dueños, tener comunicación con los dueños. Creo que hay que trabajar siempre fuertemente en capacitar a la gente. De nada sirve hacer un trabajo por ejemplo, en este caso, de control de frescas si no le explicás al personal por qué lo hacemos, sino que lo hagan por una orden. Generalmente no logras resultado, pero cuando empiezan a entender por qué se hace y cuáles son los beneficios, además de disminuir las muertes y los descartes de vaca, se genera, bueno, mejores tasas de reproductiva, la tasa de preñez bueno, y en definitiva tenemos animales más sanos. Trabajo mucho en lo que es manejo de protocolos claros y simples,
que se puedan entender fácilmente, y lo vamos rechequeando cada 5 meses, 6 meses, depende de cada campo, porque bueno, hay veces que hay cosas que hay que modificar, o bueno, si va todo bien, se sigue como está. Y otra cosa muy importante es el tema de los registros. Digamos, no nos podemos manejar, no podemos tener información y no podemos solucionar cosas si no llevamos registro. Entonces, uno de las fuertes del programa de salud que llevo adelante es tener buenos registros. En base a eso analizamos los resultados y tratamos de corregir o felicitar o bueno, ver el estado de situación de cada campo. El periodo de transición siempre se habla que va desde 3 semanas antes del parto, el parto y las 3 a 4 semanas posteriores. Pero lo que se sabe es que el periodo de transición arranca con el secado de la vaca. Es muy importante en el estado que la vaca se seque, que llegue al parto en ese estado, que no pierda peso en el periodo de seca, ni tampoco que se engorden. Además, para tener un buen programa después de calidad de leche, secar vacas con ubres sanas y por ahí lo que se ha visto últimamente que el secado brusco, una vaca de 30 litros, muchas veces puede terminar con alguna mastitis en el posparto. Entonces, pero bueno, eso es ya irnos por otro tema, es ya a modo de comentario. Ya hablando un poco del preparto en sí, bueno, lo que uno trata de chequear es el estado de condición corporal de las vacas, que no falte comida nunca, o sea, una regla esencial en los prepartos es que la comida no pueda faltar más de 2 horas al día. Por eso es importante la recorrida diaria del personal, del mixero, hacer la lectura de comedero, porque un día de viento comen menos, un día con el calor, bueno, no podemos dar la misma comida todos los días, sino hay veces que hay que ajustar las cantidades. Si estamos usando sales aniónicas, hay que medir el pH urinario una vez por semana, en lo posible en un día fijo, y a un horario medianamente fijo, o sea, el momento óptimo sería siempre 3-4 horas después de dar el mixer, pero bueno, muchas veces por los horarios que se dan a la noche o a la tardecita el mixer no podemos hacerlo, entonces lo importante es dejar un día fijo y que ese día se mida. El análisis de agua es muy importante porque o sea, aguas que tengan alto sulfato o alto sodio nos puede bajar o levantar los pH. Entonces hay muchas veces que hay que ajustar las sales, la cantidad de sales que damos en base a la calidad de agua del campo. Otra cosa que se hace en el preparto, además del secado, es la vacunación para prevenir enfermedades neonatales. Y bueno, y lo que más hincapié hacemos en la diaria y viéndolo con los encargados de los campos, los mixeros y los tamberos o la persona que esté a cargo de controlar la salud de las vacas, los metros de comedero. Si tenemos un rodeo de preparto de vaca y vaquillona juntas, siempre calcular 1,20 m para no tener problemas de competencia. Los bebederos limpios una vez por semana mínimamente, sombra en la época de verano, y algo que se observa siempre y hay que ver y dar mucha importancia, porque lo que uno muchas veces encuentra es que la persona que atiende los partos dice no tengo calostro. Y muchas veces la falta de calostro puede ser porque esté mal balanceada la dieta de preparto y también muchas veces por la falta de descanso de las vacas. Una regla básica que llevo adelante es ver qué cantidad de vacas están paradas de forma sin ningún motivo. Si no está comiendo y no tiene, o sea, si no está comiendo no hay que tener vacas paradas. Mientras más tiempo estén echadas, más sano va a ser el posparto de esas vacas. Entonces, ese porcentaje no debe ser más del 10%, y para eso actualmente se trabaja fuertemente en los prepartos, en armar camas, con herramientas como la doble acción o el múltiple, lo que sea, para que la vaca se eche en lugar blando. Entonces, si vemos preparto que está mucho tiempo de pie, o porque el suelo es muy duro, o porque falta comida. Entonces, esas cosas uno trata de entrenar al personal en ver esos aspectos. Después viene el momento del parto, un momento clave, que la vaca pase de un estado de no producir leche a producir leche, y a su vez de tener un ternero que ocupa gran parte o gran espacio del animal a estar vacío. Lo que necesitamos es rápidamente levantar consumo, y en campos que empiezo a trabajar para saber un estado de situación es medir calcio posparto dentro de las primeras 24 horas,
tanto vaca como vaquillonas, para ver cómo está funcionando ese preparto. Eso no lo hago siempre, sino por momentos puntuales, por una cuestión operativa. Se saca sangre dentro de las primeras 24 horas y se manda a un laboratorio de cualquier pueblo, se mide y eso nos da una idea de cómo estamos con el calcio. Y bueno, y otra cosa para tener muy en cuenta es el entrenamiento y la atención de parto. Campos, me toca encontrar campos que ayudan, son muy agresivos en el entrenamiento de parto por el miedo que se nos muera el ternero, y generalmente eso termina con serias complicaciones en el posparto de la vaca y la sobrevida del ternero también. Entonces, entrenar a la gente los momentos que hay que intervenir y cuándo hay que intervenir es sumamente importante, y la higiene que uno tiene en ese momento. Y después hablando un poco más de lo que es la vaca fresca en sí, si uno puede trabajar en el ideal es tener un rodeo de vaca fresca, porque se sabe que las muertes en los tambos, el 80% de las muertes se producen alrededor del parto de los primeros 30 días en leche. Entonces todas las energías que pongamos en esa etapa va a ser para prevenir todas estas pérdidas, tanto en enfermedad, en gasto de medicamentos, y obviamente en salud de los animales, para que puedan expresar su potencial genético. El rodeo fresca normalmente lo armamos al momento del parto dentro de un rodeo fresca hasta los 30 días, 25 30 días, y lo que hago es entrenar a la gente para que chequeen vaca todos los días de entre 7 y 14 días, o sea, que tengan 7 y 14 días. ¿tá? Entonces muchas veces hay campos que hay una vaca para revisar, dos, y no una vez a la semana juntar 30, 40 vacas, que a veces de eso afectamos mucho la etapa de descanso. Entonces, por querer hacer algo beneficioso para los animales, muchas veces terminamos complicándola. En lo posible se trata de hacer a la salida de los ordeños para no afectar eso, justamente, que salgan de los ordeños y se revisen y en 40 minutos, media hora estén a más tardar en su ensenada con la comida disponible. Y lo que uno ve en un rodeo de fresca es metro de comedero, muy importante. Tenemos que estar alrededor de 1 metro, entre 80 centímetros y 1 metro por animal, y eso nos va a ayudar a evitar o a disminuir la competencia de los animales en cuanto al comedero. Limpieza de comedero, muy importante, es un trabajo que hay que hacerlo, que hay que controlarlo. Agua fresca siempre, al igual que preparto, igual que todos los rodeos, eso muchas veces es un ingrediente de la dieta que lo tenemos disponible y no lo sabemos aprovechar. Bueno, sombra y de vuelta lo mismo, estado camas, trabajar las ensenadas, hacer cama para que las vacas se echen, eso ayuda muchísimo al descanso, mejoramos la salud de patas, generamos más leche, y bueno, la toma de condición corporal. Del parto a los primeros 15, 20 días, la vaca no debería perder más de medio punto de condición. Cuando tenemos pérdidas mayores, eso nos genera serios problemas por enfermedades como la cetosis, que eso lo vamos a hablar más adelante, y a su vez menos pico de producción, o sea, menos leche en el pico de la lactancia. Entonces, el tema de chequear la condición corporal al secado, al ingreso del preparto, al parto y a los primeros 20 días es de suma importancia. Y otra cosa que uno ve normalmente en el rodeo de vaca fresca, es el bosteo, cuántas vacas están rumiando, la salud del bosteo, ¿viste? Buscar la bosta, la tipo 3, que es la bosta ideal, pero bueno, muchas veces tenemos bosta 1, el tema es que ver qué cantidad en ensenada tenemos, porque muchas veces puede ser por un problema mezclado o por falta de fibra, que nos va a traer otros inconvenientes. Lo que se sabe es que todas las enfermedades, o sea, si nosotros controlamos bien la hipocalcemia y la cetosis, ya empezamos ganando 1-0, digamos, el posparto. Entonces, es muy importante la prevención de la hipocalcemia, ya sea con dietas bajas en calcio y potasio o utilizando sales aniónicas. Y otra cosa es la cetosis. Entonces, lo que muestra esta gráfica, lo que muestra esta gráfica es que una vaca con hipocalcemia, bueno, tiene 6 veces más posibilidad de tener distosia, a su vez tener retención de placenta, metritis, y bueno, y todo, o sea, cómo está todo relacionado. Por eso es tan importante la prevención de principalmente estas dos enfermedades, que por consiguiente nos van a evitar las que siguen, ¿cierto? Algo que hemos aprendido es
más que a mirar es a observar vacas. Es muy importante, tanto en los rodeos de punta, de fresca, cuando tenemos mucho rodeo, y si tenemos un solo rodeo, porque eso me olvidé de decirlo, si no hay posibilidad de darme un rodeo fresca, por lo menos tener bien identificado cuáles son las vacas paridas. Con una cinta que se pone en la cola, con pintura, poniendo la fecha de parto en el anca, todo lo que nos pueda ayudar a mirar vacas, que el mixero las pueda ver, si se arriman a comer, si están apartadas, todo eso nos ayuda a rápidamente tratar de encontrar algún problema. Y lo que se observa en la vaca, lo que miramos de frente es la actitud, una vaca activa, ¿viste? Una vaca recién parida, tiene que ser una vaca activa, que está despierta, con mirada normal, la mirada de la vaca dice mucho, bueno, el apetito cuando las vemos comiendo, y la posición de las orejas que nos ayuda. Y por detrás de la vaca, tomar temperatura, el termómetro es una herramienta muy importante que nos ayuda mucho. La descarga uterina, a veces cuando la vemos echada, qué tipo de flujo dejan. El llenado de ubre, que eso es muy común, que el tambero te diga, me cortó la leche. Bueno, esa vaca hay que chequearla porque puede tener de una cetosia, un desplazamiento del agumazo o una metritis, la enfermedad que sea. Y bueno, la posición de la cola, que refiere a una vaca que le quedó resto de placenta o que está sucia, normalmente puede estar con la cola levantada y como haciendo fuerza. ¿Y cuál vacas son las que tenemos que poner mucha atención? Vacas que tuvimos que intervenir, o sea, partos con ayuda, mellizos, prematuros, y vacas que tengan retención de placenta. Yo normalmente lo que estoy usando mucho son bolos de calcio en vacas de 3 partos en adelante, y también lo utilizo cuando tengo parto distóxico, entonces ya estoy en vaquillona o vaca de segundo parto, también lo estoy empleando con muy buenos resultados. De vuelta hablando un poco de la actitud, si uno ve la imagen de la izquierda, claramente la vaca está triste, tiene la mirada triste, las orejas caídas, bueno, esa vaca tenía un problema, y la imagen de la derecha, que es en la revisación que realizábamos, bueno, se va registrando el número y se va viendo la actitud, para el que va a estar tomando temperatura o midiéndole, la vaya chequeando. La temperatura, bueno, como dijimos anteriormente, medir temperatura es muy importante, nos ayuda. Muchas veces nos pasa que una vaca no la encontramos, o sea, la revisamos y no se la encuentra, la vemos que está mal, pero no la encontramos que tiene. Entonces, el termómetro es una ayuda para ver si es necesario algún medicamento o no. Y bueno, las fuentes de calcio y de energía en esos casos es clave. Hablando un poco ya en sí de cada enfermedad de la transición, vamos a hablar de la hipocalcemia, que se conoce de hace miles de años y muchas veces sigue siendo, en la actualidad, a veces un dolor de cabeza. Entonces, creo que hay muchas herramientas para trabajar en la prevención de la hipocalcemia, y lo que se sabe que una vaca caída, el riesgo de descarte por muerte es del 47%. Entonces, si nosotros en nuestro rodeo decimos tenemos un 6% de posibilidad o un 6% de hipocalcemia, multiplicamos el 6% por el 0,47 y es la cantidad de vacas que se nos pueden morir en el año si no corregimos el estado de situación. Yo anteriormente, cuando nombré de sangrar vacas recién paridas, es muy importante controlar la hipocalcemia clínica y también la subclínica. Muchas veces la subclínica es inevitable. Los valores de calcio normal, la normocalcemia es arriba de 8, y entre 5 para abajo la vaca se cae, y entre 5 y 8 tenemos la hipocalcemia subclínica. Esa hipocalcemia subclínica lo que hace, o lo que nos produce, nos afecta la inmunidad de las vacas y vaquillonas. Entonces son las vacas que están más propensas a tener alguna retención de placenta, metritis, mastitis en los primeros 30 días en leche. Entonces, bueno, todo lo que podemos hacer para mejorar eso o tratar de corregirlo va a ser sumamente beneficioso. La forma de prevenir la hipocalcemia, bueno, con dieta baja en calcio, actualmente tengo clientes que lo estamos haciendo y con muy buenos resultados, pero es muy difícil porque, ya le digo, ya interfiere mucho la calidad del agua y la cantidad de potasio que tienen los forrajes que estamos utilizando en el preparto. Y una herramienta que se usa y con muy buenos resultados son las sales aniónicas, pero bueno, cuando usamos sales aniónicas la dieta tiene que tener calcio, y lo imposible es que existe baja en potasio. Retención de placenta. Bueno, retención de placenta se da dentro de
normalmente se llama retención de placenta cuando la vaca pare y dentro de las primeras 24 horas no la expulsó. No hay que tirar, no hay que arrancar, lo peor que podemos hacer es tirar. Sí se puede hacer una ayuda leve, pero sin arrancar porque lesionamos el útero y después esas vacas hay que preñarlas. Entonces, las ayudas es una fuente de calcio, puede ser un bolo o calcio intramuscular o lo que cada veterinario le recomiende. Y ayuda hormonal, yo normalmente prostaglandina no uso porque la prostaglandina alrededor de los primeros 7 días postparto está alto en sangre, entonces medio que no tiene mucho sentido utilizarlo. Pero sí, a veces uso la oxitocina y cada vez estoy más convencido que está más relacionada con una cuestión de inmunidad que con una cuestión de vitaminas o minerales que se estén usando o no en el preparto. Todas las vitaminas y minerales ayudan, pero bueno, es a modo personal. Hablando de la metritis, bueno, la metritis es muy importante el flujear vacas. Las técnicas hay 3 tipos, con el metricheque, la que normalmente empleo yo, contacto rectal, que en algunas vacas también lo hago, cuando tengo alguna duda le hago tacto, y otra es intravaginal. El tacto intravaginal se puede hacer, se hace, y en algunos campos lo hacemos, pero con todos los cuidados de asepsia de la zona, porque si no nosotros mismos estamos metiendo mugre dentro del útero. El año pasado me tocó realizar una auditoría en un tambo importante, y analizando la enfermedad de posparto de las vacas, esto como comentario, tenían valores muy bajos de hipocalcemia, de retención de placenta, de cetosis, era la verdad que muy, muy bueno. Pero tenían un 30% de metritis. Entonces uno no, por ahí en esos casos así no te puede explicar de dónde puede venir la falla. Y en la recorrida en ese momento estaban chequeando frescas, que lo hacen a diario, y lo que ellos hacían era tacto intravaginal. El tema es que entre vaca y vaca se lavaban el guante, no se cambiaban el guante. Entonces, a modo de recomendación fue eso, ¿viste? Tener el cuidado de que si no podemos cambiar el guante, hagamos tacto rectal y no intravaginal. Esto es a modo de comentario. La metritis o la vaca sucia, hay 3 tipos. Yo trato siempre de clasificarla en 3 tipos porque el tratamiento no es lo mismo para la metritis tipo 1 que para la tipo 3. Entonces, la metritis tipo 1 es el flujo tiene flóculos, o sea, es bien clarito, mocoso y con algún poquito de pus muy leve. Esa vaca no necesita tratamiento. La tipo 2 ya es blanquecino, con moco y un poquito de olor muy leve, que en esos casos, si la vaca no tiene fiebre, no tiene cetosis, la vaca está bien, la vemos con la urea cargada, lo que le hacemos es volver a chequear a los 3 días, le podemos hacer una prostaglandina si tiene más de 7 días y volver a chequear. Y la tipo 3, que es la complicada, es lo que se llama metritis tóxica, el líquido, o sea, la descarga es bien líquida, rojiza, con muy fuerte olor, y eso provoca, bueno, si no la tratamos a tiempo, se nos pueden morir vacas de eso. Entonces, cada vez estoy usando más antibióticos sin descarte de leche, por el hecho de que muchas veces cuando usamos con descarte de leche, la vaca hay que ponerla en radio hospital, y ya muchas veces la comida en radio hospital no es la ideal, lamentablemente, no es lo mismo que en el rodeo fresca. Entonces, por querer hacer un beneficio de un antibiótico terminamos perjudicando la salud o el consumo de esa vaca. Entonces estoy teniendo muy buenos resultados usando antibióticos sin descarte de leche, más un antiinflamatorio no esteroidal y prostaglandina, y en lo posible hacer un drench para hidratar la vaca, porque estas enfermedades deshidratan muchísimo a las vacas. Entonces el drench es una herramienta para tenerla muy presente, y usándola bien y entrenando cómo usarla nos da muy buenos resultados. Hablamos ahora un poco de la cetosis. La cetosis es una enfermedad que existió siempre, se controla hace bastantes años, y afortunadamente tenemos herramientas para medir con precisión, que ya sean en orina o en sangre. Yo prefiero en sangre porque nos da el valor exacto. Y hay 2 tipos de cetosis: la que se produce en el posparto porque tenemos una dieta que tenga mal calidad de forraje, que puede ser en algunos años secos, que tengamos hilos no tan buenos, o la causa que fuera, o dietas que estén mal balanceadas, que le falte almidón, le falte proteína, y bueno, de esas vacas el tratamiento normalmente lo que uso es propilenglicol, y durante 3 a 5 días, y bueno, con eso salen adelante.
Y la cetosis tipo 2 es la que se nos da más en el preparto, la vaca gorda, son vacas que están movilizando mucha grasa, una pérdida, o sea, una vaca que pare con una unción 4, 4 y medio, que generalmente esa vaca tuvo un problema de transición que llevó a que no se preñara como corresponde, y se termine secando a veces por producción y no por reproducción, entonces están mucho tiempo seca, se engrasan más todavía y es un dolor de cabeza. Es la vaca que a todos nos cuesta dinero en tratarla y no muchas veces sale bien y a veces terminan con descarte o muerte cuando no se puede acomodar el hígado. Lo que hay que hacer con la vaca gorda es tratar de evitarla. Sé que en todos lados la tenemos, en algunos más, otros menos, pero bueno, lo que hay que trabajar fuertemente es justamente en todas estas enfermedades del posparto, prevenirlas para que esa vaca que salió normal no se nos termine engordando por una cuestión que falla en la reproducción, por mal ambiente uterino o lo que sea, para quedar preñada. Los valores de cetosis en sangre, bueno, de 0 a 1,1 es normal, es negativo. De 1,2 a 2,9 es la que se llama cetosis subclínica. El tratamiento en esos casos es con DRENCH, con propilenglicol, de 3 a 5 días. Y muchas veces cuando tengo un campo que se trabaja muy bien en confort, o sea, la vaca comen bien, tienen buena disponibilidad de comida, buena calidad de forraje, y se revisa y se chequean bien las vacas, muchas veces a la subclínica no la trato y la volvemos a chequear. Cuando la vaca levanta consumo solo se termina de acomodar, pero eso no lo hago en todos lados, siempre y cuando uno sabe dónde algunas cosas se pueden hacer y otras no, y si no la trato con 3 a 5 días. Y la cetosis clínica, que ya la vaca puede terminar, si uno no la diagnostica a tiempo y no la trata, puede terminar con un desplazamiento del agomazo o con muerte, es cuando el valor va mayor a 3. Lo que hago, inicio el tratamiento con un suero glucosado hipertónico, el 50%, y después la continúo de 3 a 5 días con el DRENCH con propilenglicol. De esa manera hemos tenido muy buenos resultados. Acá les muestro un video de cómo se mide en sangre, es algo bien simple. Se toma una muestra de sangre de la vena de la cola y se pone en el aparatito y eso nos da un valor. Bueno, esa vaca en ese caso dio 0,6, que es negativo, y bueno, en este campo estamos revisando fresca, entrenando a la gente, y yo hago una revisación mensual para ver el estado de salud, por ejemplo, y lo que hacemos a la salida del orden y de la tarde, reviso, a medida que van saliendo los voy revisando y se van yendo a la ensenada. Hablando también un poco de mastitis, es muy importante registrar las mastitis en toda la lactancia, pero principalmente en los primeros 30 días en leche, para ver, de vuelta lo mismo, si la mastitis por una cuestión de mal manejo de las ensenadas de preparto, si usamos, por ejemplo, rollo, que es muy común usar rollo de paja de trigo, bueno, cuando ese sobrante que queda en el piso, que es ideal para que las vacas se echen, bueno, también es ideal para que se reproduzcan bacterias. Entonces, tratar de eso, juntar y quemar y mantener siempre limpio y bien rebasteado las ensenadas, preparto, fresca y bueno, todos los rodeos. Y un objetivo en mastitis es estar abajo del 20% en los primeros 30 días en leche, que muchas veces es posible y otras veces por cuestiones ambientales o por fuera de la causa no son. Y una enfermedad que yo la aprendí en el diplomado de La Pampa con Pedro Melende, un colega chileno, es diagnosticar y operar el desplazamiento del agomazo. El desplazamiento del agomazo es una enfermedad que existió siempre. Me ha tocado operar vacas en distintos sistemas, tanto pastoril a encerrado, un dryland encerrado 100%, y bueno, hasta en cabaña, o sea que es una enfermedad que está, y cuando uno le diagnostica rápido a tiempo, que eso generalmente te lo diagnostica el tambero o el boyero, que es una vaca que se ve triste, que venía dando muy buena leche y de un día para el otro cortó la leche, la cirugía en 20, 30 minutos se hace y en 48, 72 horas la vaca vuelve a producir, se vuelve a preñar y tiene una vida sumamente normal. El objetivo que uno tiene en desplazamiento del agomazo es estar abajo del 3% y se logra. Pero está muy relacionado al desplazamiento del agomazo cuando tenemos serias fallas en la alimentación. Falla en el sentido que las vacas se quedan sin comida, entonces cuando van a comer tienen hambre, comen de golpe, eso genera gas y termina con torsión del agomazo.
con desplazamiento lagomaso, y también cuando están mal formuladas las dietas o algún problema en el mezclado o lo que sea en el mixer, que les falta fibra. Entonces, es importante saber que es una enfermedad que existe, que se puede corregir y que obviamente hay que prevenirla. Si nosotros vemos esta imagen, claramente se nota dónde puedo tener serios problemas de transición y de producción y dónde las cosas van bien. Un ejemplo, la foto de la derecha es un cliente que trabajo del 2013, que en el año que empezamos a trabajar fácilmente operamos 40 vacas, o sea, teníamos serios problemas de confort, de consumo, y actualmente el año pasado creo que se operó una sola, y bueno, gracias a Dios todo va, o sea, logramos concientizar y trabajar muy fuerte en lo que es confort, limpieza de comedero, lectura de comedero, y eso nos ha dado grandes satisfacciones, con muy bajo descarte de vaca, alta tasa de preñez, y bueno, es un tambo que viene creciendo al 12% anual con muy buena crianza de ternera. Y por eso es importante caminar las vacas, observar. Este campo es un cliente que tiene una pista de alimentación con muy buen confort, las vacas comen bien, comen todos los días, se limpian los comederos, o sea, el frente de comedero, y se da comida fresca, pero en un momento de la recorrida dieron el mixer y bueno, y se ve como la distribución es mala, o sea, hay vacas que le está sobrando cuando le dieron, y vacas que ni alcanzan a comer. Entonces acá no hay vitamina ni antibióticos que nos prevengan las enfermedades, entonces es muy importante trabajar con los mixeros, de trabajar a conciencia de lo importante que es su trabajo. Yo donde noto mejores resultados es cuando uno termina de trabajar, de chequear fresca, y el mixer te dice cuánto salieron de cetosis o cuánto, porque sabe que el trabajo que él hace lo vemos reflejado en la salud de las vacas. Entonces es muy importante trabajar fuertemente con los mixeros, con el nutricionista, ¿viste? La comunicación es la clave del éxito bajo cualquier sistema y bajo cualquier, tanto para la crianza de terneros como para la salud de las vacas y obviamente para la reproducción. Dos imágenes más de mala distribución, fíjense la parva de comida que hay acá, y acá también, entonces vacas que no comen nada y otras que sobran. Entonces eso se termina calentando, si uno no lo acomoda. Muchas veces esta falla es por falta de potencia en la descarga del mixer, entonces hay cosas que hay que ajustarlas, pero una vez, si no recorremos y no observamos, no lo encontramos. Entonces es muy importante entrenar a una persona que sea, ya sea el boyero, el inseminador o el que fuera, en chequear las vacas, o sea, caminar las vacas, ver qué vaca se aparta. Mientras más uno esté recorriendo vacas y mirando vacas y observando vacas, mejores van a ser los resultados. Y más gratificante para el gente de campo, para los propietarios y para los asesores. Hacer lectura de comedero. Si uno ve un preparto con el comedero como la foto de la izquierda, pero no vemos vacas que caminen mucho tiempo parados o que estén desesperadas cuando va al mixer, no me preocuparía tanto. O sea, un preparto hasta 2 horas sin comida no es algún problema, pero lo que no quiero ver en un preparto es la foto de la derecha, con los comederos corridos, que eso quiere decir que la vaca trata de pechar para comer lo que está abajo entre medio de las piletas. Entonces, trabajemos en mirar, observar y capacitar. Yo creo que hay grandes beneficios entrenando a la gente y que la gente trabaje a conciencia. Eso es para mí la clave del éxito. Este es un video de un cliente que trabaja muy bien en confort. Se pasa rabasto todos los días, se hace cama para las vacas todos los días, y bueno, la verdad que es un placer ver lo que se trabaja en confort en ese campo, sin nada raro, sino es un sistema encerrado que se rabastea, se limpia el comedero día por medio o todos los días si es necesario, y es un campo que veo muchísimas vacas echadas. Eso es algo, o sea, una vaca echada produce más leche, se enferma menos de las patas, y bueno, son las satisfacciones que a veces nos dan la recorrida. Este rodeo de vaca fresca fue un problema puntual porque se trabaja bien, pero si se fijan, fue en verano, las vacas tenían sombra de sobra, o sea, las ensenadas eran muy buenas, muy lindas, pero no tenían comida las vacas. Entonces,
ahí por más confort que tengamos, ventiladores, aspersores, si no le damos de comer a las vacas, es bastante complicado que no se nos enfermen. Así que bueno, el tema de los horarios de los mixers, la comida tiene que esperar a la vaca y no la vaca a la comida. Eso es para destacar y remarcar porque es de suma importancia. Otro ejemplo de que nos preguntamos, acá puede haber cetosis, puede haber metritis y puede haber de todo un poco. Por ahí no sé si la foto es muy clara, pero bueno, comida en mal estado, selección, se nota fibra grosera. Entonces, trabajemos, concienticemos en ver las vacas comer, ver cuánto sobre comida. No podemos, o sea, el mixero hay que entrenarlo en que no todos los días debes, o sea, hay veces que sí podés dar todos los días la misma comida, pero hay veces que no, porque el clima cambia, porque te agregan vaca o te quitan vaca. Entonces, la comunicación entre el mixero y el tambero, el mixero y el nutricionista, entre el veterinario, todo es un equipo, digamos. Para lograr resultados, si no se trabaja en equipo, es muy difícil. Y las pérdidas que nos ocasionan la enfermedad, a mí me gusta mucho hablar en plata, porque a veces uno habla de porcentaje y por ahí pierde la noción de cuánto estoy perdiendo. Pero cuando uno habla un poco más en número, en plata, ahí en medio que nos entendemos todos. Una vaca con cetosis pierde a 305 días en leche 300 litros. Nos aumenta el riesgo de desplazamiento logomazo, como habíamos visto en la primera presentación, en 6 veces. El riesgo de metritis en 2 veces y media, y la tasa de conservación en primer servicio disminuye un 50%. Entonces, todo eso nos lleva a que la reproducción sea afectada, la salud de la vaca también, entonces no hay motivo por no trabajar fuerte en la prevención de estas enfermedades. Tener objetivos, el tema de tener objetivos claros, o sea, y metas alcanzables. Hipocalcemia, bueno, normalmente se decía un 5%, hoy también se está trabajando estar abajo del 3%, y de hecho en muchos campos se puede lograr. Retención de placenta un 5%, metritis un 15%, cetosis un 10% y desplazamiento de logomazo 3%, y me animaría a decir a veces el 2% también. El tema de trabajar en los partos es muy importante. Parto de vaca, que estemos abajo del 5, el 7%, y de vaquillón entre un 8 y un 10%, hasta un 15%. Depende del campo, si trabajamos siempre con inseminación o con toro, bueno, por ahí a veces hay que ajustar eso, pero hay que trabajar mucho en atención de parto, en cuándo asistir y no asistir porque estoy apurado o por miedo que se nos muera el ternero, y no darle los tiempos que el parto necesita. Yo a las vacas que se realiza parto con ayuda le hago un tratamiento del dolor tanto a la vaca como al ternero, con meloxicam, para que la vaca no afecte el consumo. Muchas veces, si uno trabaja limpio en atender un parto, desinfectando la vulva, usando guantes, lubricantes, bueno, trabajar bien, no debería esa vaca terminar sucia, siempre y cuando se trabaje bien. Y muchas veces terminan teniendo metritis, por una cuestión de que la vaca está dolorida por ese manoseo que tuvimos que ocasionar para sacar el ternero, que deprime el consumo por dolor. Entonces la vaca está mucho más tiempo echada y no va a comer. Entonces, hacer tratamiento del dolor y rehidratar esas vacas es muy importante. Vaca o vaquillón. Bueno, acá dejo un poco los registros que llevo en el campo, en la diaria, que anoten el tipo de parto, porque eso después lo analizamos. La hipocalcemia, la retención de placenta, la metritis, la cetosis, el desplazamiento del lagomazo, las muertes y las ventas. Es muy importante analizar las muertes y las ventas que tenemos en rodeo fresca. El objetivo es estar abajo del 3% de muerte y el 2% de venta en los primeros 30 días en leche. Y bueno, y esto es, por ejemplo, un protocolo que yo dejo en los tambos, plastificado color, para que el personal sepa que una vaca con hipocalcemia, qué tratamiento tiene que hacer, una vaca con retención lo mismo, una con metritis, una con cetosis. O sea, dejarle la herramienta para que tome las decisiones correctas. Estos son 4 ejemplos de 4 clientes, 2 con sistema pastoril más TMR y 2 con Drylot. Estos más o menos los reportes que uno va llevando en el campo. Y bueno, esto mensualmente o cada 6 meses o una vez al año analizamos el total y vemos dónde estamos parados. Esa información es muy importante para la toma de decisiones, para prevenir las enfermedades. Y una gráfica que he visto que genera gran motivación y estimulación a los propietarios, a los encargados y a los tamberos también, porque esto lo vemos entre todos,
tengo una planilla que donde pongo, bueno, las variables que pongo es la cantidad de vacas analizadas. Por ejemplo, se chequearon en rodeo fresca, tengo reporte de en este caso 113 vacas revisadas, el precio del litro de leche, el precio de la vaquillona de reposición. Después pongo los indicadores, o sea, qué porcentaje parto con ayuda, de retención de placenta, de hipocalcemia, de metritis, de patas si tengo un problema, mastitis, cetosis, y bueno, y la mortandad en los primeros 30 días. Ese valor lo que nos tira es cuánta leche perdemos por cada enfermedad. En este caso, un ejemplo, los litros perdidos en esas 113 vacas, en esos 305 días, eso para ser claro, no es que los pierden los 30 días, es lo que va a perder esa lactancia, son, por ejemplo, en este caso son 13.000 litros. Entonces, que en plata son 250.000 pesos. Más allá del número, lo importante es mirar cuánto perdemos por las enfermedades. Por eso es muy importante trabajar en la prevención de las enfermedades. Y esto lo tiro a un gráfico donde claramente uno a un simple pantallazo ve dónde tenemos la oportunidad para mejorar. En este caso sería la metritis y la mastitis, los dos, y la cetosis en un tercer plano, las dos opciones, o sea, los dos lugares o los tres lugares que tenemos para mejorar. Yo esto lo hago normalmente con clientes y noto buena aceptación para después tratar de corregir. Me tocó empezar a asesorar un tambo hace muy poco y ellos estaban trabajando con un 50% de parto con ayuda. Cuando lo vimos en número, cuánta plata perdemos por un parto asistido, independientemente de la causa, este mes cerramos en el 7,5%, un número similar. Entonces, yo creo que cuando uno muestra el número y entrenamos a la gente cuándo asistir y cuándo no, y que una vaca parteriada por apuro y no por necesidad, que nos lleva a pérdidas por retención de placenta y metritis, o cetosis o la enfermedad que fuera, es muy beneficioso tratar de evitarlo, ¿cierto? Y después fallas que pueden en el periodo de transición, manejo inapropiado del parto, cuando hay un protocolo de atención de parto y de asistencia, cuando no tenemos una rutina de chequeo de vacas, o sea, es muy importante no encerrar vacas mucho tiempo, o sea, no estar todos los días encerrando muchas vacas en la pista sin que vayan a comer, porque eso afecta el consumo y afecta la salud. Se sabe que por cada 3 minutos que la vaca pierde de descansar, relega 1 minuto de consumo. Entonces, si uno hace el cálculo de cuántas horas nosotros la estamos molestando, es muchos kilos de materia seca que la vaca no está consumiendo. Otra falla es porque, bueno, mal manejo nutricional, entonces es muy importante la comunicación con el nutricionista, que, bueno, eso es clave en esto. Y bueno, el movimiento animal es lo que hablamos. Si yo una vaca con metritis la paso al rodeo hospital, después del rodeo hospital la vuelvo parada de alta, la vuelvo al rodeo de fresca, esos movimientos, viste, la vaca no le gusta, y aparte es un engorro a veces para la gente. Entonces, prevenir las enfermedades, soy reiterativo, es el pilar del programa de salud. Pero cuando tenemos que tratar vacas, tratar de usar medicamentos en lo posible para evitar el descarte de leche. Raciones que no están bien balanceadas, falla de datos, o sea, no tener algo que quiero recalcar es cuando uno analiza la hipocalcemia, tiene que tener en cuenta que para analizar hipocalcemia son vacas de dos partos en adelante. Yo no puedo, si supongamos tengo 100 partos, se me cayeron 3 vacas, voy a decir tengo el 3%, pero si en esos 100 partos tengo 50 vaquillones que parieron, bueno, entonces la situación cambia. Es imposible que una vaquillona haga hipocalcemia. Entonces, para analizar los datos hay que analizarlo en el contexto y saber que lo importante es, si las vacas, o sea, de 2 partos en adelante tiene riesgo de hipocalcemia, en realidad de 3, pero de 2 también. Entonces, esa vaca es la que chequeamos, analizamos la hipocalcemia, ¿cierto? Y otra falla es la falta de entrenamiento del personal. Yo creo que decir a la gente hay que revisar fresca, o ve que va al veterinario, revisa fresca, y no le explicamos qué es la cetosis, qué es el desplazamiento del ovomaso, qué es la metritis, eso genera, o sea, no genera buenos resultados. Y de vuelta lo mismo, medir para corregir. Lo que no se mide no se corrige.
Y yo creo que durante muchos años la medicina veterinaria o el tambo o todo el sistema se manejó por sensaciones. Yo creo que eso nos hace tomar malas decisiones. Entonces, cuando uno tiene datos, podemos tratar de corregir el estado de situación bueno, y evitarlo. Y por ahí algo que uno a veces, hablando con productores, que tenemos mucho diálogo así, si uno le pregunta a un productor, ¿cuánto te rindió el lote 15 de soja? Te dice 35 quintales porque llovieron 100 milímetros y se fertilizó con tal cosa. Y vos le preguntás, ¿qué porcentaje de mortandad tiene la guachera? Y no sé, más o menos. Entonces, lo que uno tiene que tratar de lograr como asesor es darle la importancia al trabajo que hacemos, eh, lograr motivarlos en decir, bueno, tenemos este estado de situación, estamos en tanto por ciento, bueno, tenemos la oportunidad de mejorarlo haciendo y siendo claros y teniendo la información para tomar las mejores decisiones. Entonces, yo creo que la comunicación de vuelta lo mismo, con el personal, con los encargados y con los dueños y con los demás asesores es la clave del éxito, ¿no es cierto? Y algo que se dice y se va a decir siempre, nosotros lo que vemos clínicamente es una cosa, pero el problema lo tenemos en la subclínica. Entonces, trabajar en la prevención es la gran oportunidad que tenemos para ser más eficientes y producir más y mejor leche. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro y bueno, estoy atento a las consultas. Bueno, Gastón, muy bueno, muy claro. Ahí tenemos bastante participación. Ya estamos en los 93, 94 participantes. Ahí todo atento. Ahora le voy a pasar porque muchos, por el chat hubo algunas preguntas y también por mensaje privado. Yo voy tomando nota de todo. Después la idea es un poco, al momento de que termine la presentación de Matías, hacer redondear la jornada con unas charlas y un pequeño debate. Pero bueno, muy bueno, muy claro, la verdad que muy buenos conceptos, así que ahora aprovechen los que tengan que recargar los termos para seguir tomando unos mates y escuchando Mati. Para los que se están uniendo ahora, en el inicio de la charla comenté que, bueno, estas jornadas virtuales de Conecar cambiaron el formato, pero Conecar siempre transmitió los conocimientos, hizo este extensionismo a través de capacitaciones, y bueno, y ahora estamos con toda esta nueva etapa de la virtualidad. Va a haber otras jornadas donde vamos a ir tocando temas de lechería, jornadas de carne, buenas prácticas, o sea, va a ser variado y también es interesante que nos acerquen sus opiniones sobre temas que son de interés y que les interesa que se aborden. Así que bueno, Gastón, de nuevo, muchas gracias, quédate ahí, refresca un poco la garganta, que es difícil mantener, la verdad, que un buen timing y muy buena presentación. Bueno, ahora les presento a Matías Medina, el gran compañero de trabajo y de facultad. Mati es médico veterinario, recibido en el año 2010 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda, dependiente de la UNR de Rosario. En el año 2015 obtuvo el título de especialista en alimentación de bovinos en la Universidad Nacional de Córdoba. Siempre está en constante capacitación y formación profesional. Tomó cursos sobre temas de bovino para leche con el Dr. Weiss en la Universidad de La Plata. Es el gerente técnico de Conecar, que tenemos sede en Carcarañá y está en forma permanente apoyando el equipo técnico de la zona de Villa María. Y bueno, Mati, te paso la posta un poco y tu tema de presentación, que es la nutrición aplicada a la vaca de transición. Bienvenido. Ok, Fer, gracias. Che, bueno, Gastón, buenísima la charla. Vamos a complementar y lo que dijo Gastón, ahora que voy a compartir pantalla. Aguantame.
A ver, compartir. Ahí va. A ver, ¿se ve ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, un poco, vamos a hablar un poco de lo que como arrancó Gastón. No vamos a repetir por ahí muchas cosas que ya Gastón dijo, después cualquier cosa vamos a quedar con las preguntas al final. Así que bueno, un poco el tema, bueno, lo mismo, lo único que yo por ahí meto el concepto de nutrición aplicada, y bueno, ¿qué significa esto? Primero hablemos del tema de la vaca en transición, que el mayor problema es que la vaca viene con un consumo bajo, en preparto, para tener una idea, el 50% de uso potencial de consumo, en preparto por el tema del llenado físico que representa el ternero, entonces la limita en consumo. ¿Y qué pasa? La vaca pare, tiene un muy alto requerimiento y el consumo no acompaña con el requerimiento, lo que pasa acá. ¿Y qué tenemos? Bueno, el consumo y demanda, hay un desfasaje de consumo y de demanda, y hay una energía, o sea, un balance energético negativo, y que produce desórdenes metabólicos y todas las enfermedades que Gastón dijo. Entonces, el objetivo nuestro, ¿cuál es? Es tratar de minimizar, o sea, va a haber un balance energético negativo inevitable, pero el tema nuestro es el manejo sobre la vaca, el confort para que la vaca coma, o sea, básicamente enfocando mucho en consumo y confort, como dijo Gastón, para minimizar todos estos problemas. Entonces, hablamos de energía negativa y después hacia mitad de la lactancia, hacia el final, el consumo se recupera a partir de los 90, 120 días, o sea, posterior al pico de leche, para tener en cuenta, o sea, que la vaca produce mucha leche a cuestas de la condición corporal, como dice acá, ¿no? El límite, digamos, es, acá puse en rojo, ¿no? El 2,5 de condición corporal, es el límite que lo tenemos que manejar, o sea, no bajar más de un punto. Si parimos con un 3,5, secamos con un 3,5, tenemos que mantener siempre los mismos puntajes desde el parto al secado, ¿no? Por eso Gastón, como dijo, que el periodo de secado es fundamental, ¿no? De no secar vacas gordas, las tenemos que secar, obviamente que si a veces por producción se nos dificultan, pero inevitablemente tenemos que secar vacas por tema reproductivo, ¿no? Y a veces no pasarnos o sea, no pasarnos de condición corporal, no secar vacas gordas. Y no corregir estado corporal en periodo seco, ¿no? En periodo seco se tiene que mantener la vaca y no modificar eso. Así que pasa, bueno, acá yo puse una ventana, si se entiende, ¿no? Una ventana con una tormenta, o sea, esto es un periodo de ventana que decimos siempre veterinaria, hay una ventana abierta a posibilidades de desórdenes, ¿no? Tantos infecciosos, el animal cuando moviliza grasa entra en una depresión de la inmunidad, bajas defensas, y bueno, ahí es donde tenemos todos los problemas de enfermedades que dijo Gastón, mismo mastitis, por ejemplo, ¿por qué hay una mayor incidencia de mastitis? Bueno, por todo este tema. Y cómo repercute el calcio fundamentalmente si manejamos bien la vaca en preparto. Entonces el objetivo desde la nutrición es minimizar el balance energético negativo, adaptar el rumen, acuérdense que desde preparto intentemos usar los mismos ingredientes en preparto que posparto, los hilos, por ejemplo. Por eso el silo de maíz es bueno usarlo en preparto porque hace una pequeña adaptación al rumen posterior al parto. Acuérdense que el tiempo, a veces, todo lo que es la microbiota del rumen, digamos, tarda tiempo en adaptarse, ¿no? En todos los cambios de dieta. Entonces, intentemos que esa transición no sea tan rápida, por eso usemos los mismos materiales. Bueno, mantener normocalcemia, como dijo Gastón, que los mide postparto, y tratar de fortalecer el sistema inmune mediante algunas tecnologías aplicables. Entonces, objetivo por etapa, preparto de no perder peso, o a lo sumo una leve ganancia de peso, no engordar vacas, empezar a movilizar calcio en preparto, eso es fundamental, y después lo que es fresca y altas, no perder más de medio punto, mi Gastón, a los 15, 30 días, salud ruminal, acidosis, por el tema, bueno, la transición, o sea, lo que es frescas y altas, por eso esa transición, ¿no? Es importante. El animal acá está sujeto realmente a dietas que no queremos llenar mucho el rumen porque están en bajo consumo, acuérdense que está movilizando grasa, entonces tiene un consumo dificultado,
pero no hay que tratar de sobrecargar el lumen con mucho almidón, siempre regular, así que después lo vamos a hablar también. Después, bueno, sistema inmune, todo lo que es antioxidantes que se pueden usar. Entonces, cumpliendo objetivos por etapa, ¿cómo cumplimos objetivos de la nutrición aplicada, ¿no? Primero tenemos que formular una dieta, una receta, como a simple modo, cargamos los ingredientes en la cocina, patio de comida, después asignamos, entregamos la comida, como el mozo, nuestro mixero es el mozo que maneja eso y que ve, también tiene ojos en el campo y también es parte del equipo, como dijo Gastón, que tiene que realmente alertarnos de algún problema que puede surgir en las ensenadas. Y después el efecto animal, que esto es un tema realmente que es muy jodido medirlo, pero realmente está, ¿no? El efecto animal, que es la mesa, ¿no? ¿Qué pasa en la mesa? O sea, cómo manejamos esa mesa, que es el comedero, las ensenadas, el confort, va a repercutir mucho en lo que es el efecto animal. Entonces, así muy por arriba, ¿no? Desde la computadora, que nos sentamos, nos podemos estar en el campo, en nuestras casas, haciendo una dieta, formulamos lo ideal, ¿no? El 100%, y ahora, ¿qué llega a la vaca, no? Signo de preguntas, ¿qué está llegando a la boca de la vaca, no? Eso me parece que el mayor trabajo, o sea, que tenemos que trabajar, nutricionistas y todo el equipo de trabajo en los campos, que llegue el 100%, o sea, lo más cercano a eso, ¿no? ¿Y qué vemos en los campos? Vemos alarmas, a veces, que alarmas de producción lechera, que no están conformes con la producción, la calidad de leche también, si están trabajando con usinas lácteas que le miden la producción, también importante, y es lo que son enfermedades, ¿no? Que dice Gastón, que él hace un monitoreo y que ve que las enfermedades no están acordes a los números, a los objetivos. Entonces, nosotros cómo trabajamos, y trabajamos de la vaca para atrás, ¿no? La vaca hacia la computadora. Entonces, con eso trabajamos midiendo consumo, fundamental en rojo, el consumo es todo. Bueno, remanentes, fundamental no dejar las vacas hambriadas, o qué remanentes tenemos, qué calidad de remanentes también. Esto también se habla de lo que es en pastoreo, también, si no tenemos vacas encerradas, en pastoreo también es muy importante ver los remanentes en las parcelas. Después, bueno, los bosteos, o sea, ese efecto animal va a repercutir sobre el bosteo, y bueno, comportamiento, como dijo Gastón, y condición corporal. Y aparte, como también afina un poco el lápiz, bueno, análisis laboratorio de materias primas, las TMR o PMR, que son dietas totalmente mezcladas, si usamos una sola dieta, y PMR, que es parcialmente mezclada, que es una parte de la dieta. Entonces, ¿cómo laburamos? Los 4 pasos que dijimos. En cada paso tenemos un punto crítico de control, que se puede decir, como laburamos en fábrica, lo entendemos, pero realmente tenemos que tratar que en los campos tengamos estos criterios de controlar. Y bueno, nosotros estamos encima en cada punto, los nutricionistas, todo lo que trabajamos en equipo, estamos encima de cada punto del trabajo en sí, de tratar de llegar con la mejor dieta o lo más ajustado a lo que yo formulé en primera instancia. Así que formulación, bueno, la base de la formulación es una pirámide, o sea, se sustenta en lo que es el agua, obviamente, si no hay agua no hay leche, no hay nada, no hay vida directamente. Entonces, el agua, el sustento, después tenemos la base de energía, la energía es lo que necesitamos, luego la proteína, bueno, los macros y las vitaminas minerales. Pero tenemos que entender bien esto, que tenemos que arrancar desde estos cimientos, estas bases. Primero lo último. Pero ¿a dónde? ¿En qué contexto? El contexto es fundamental, digamos. Tenemos la base que la entendemos, pero si no tenemos el consumo, si no tenemos todo el campo preparado porque el animal coma, tenga confort, esto a veces pasa a segundo plano, ¿no? Por eso es fundamental tratar de concientizar principalmente a los que toman las decisiones en los campos, o a invertir en confort y todo, bueno, un poco lo que dijo Gastón, ¿no? En los resultados que se ven, pero es por consumo, claramente, ¿no? Tenemos que lograr eso. ¿Y qué sistemas tenemos? ¿Qué sistema de tambo tenemos de alimentación? ¿Tenemos mixer? ¿Qué instalaciones? ¿Hacemos rodeos? Bueno, un poco todas las preguntas. Entonces, ¿qué hacemos? En nutrición, cuando hablamos de consumo, cuando formulamos, nosotros formulamos por densidad de nutrientes, estimando consumo. Entonces, una dieta preparto, por ejemplo, nosotros tenemos una demanda por día de 15 y 20 megacalorías de energía neta de lactancia. Podemos transformar en energía metabólica también, pero bueno, es lo mismo. Y como dijo acá, el piso son 15, ¿no? El piso es 15. Acá yo tiré un promedio de poco lo que es requerimiento por kilo de dieta,
el consumo me define cuánto yo voy a formular, digamos, el consumo me define, ¿no? Yo tengo que, si tengo bajo consumo, la idea es que no tener bajo consumo, ¿no? Me sale más cara la dieta, tengo que concentrar nutrientes, me parece que el enfoque está ahí. Si yo tengo menor consumo, concentro nutrientes, que pasa en categorías, en otras categorías que las podemos hablar. Pero principalmente el consumo define mi calidad de dieta, ¿no? Está acá el tema. Ahora, ¿qué pasa si yo formulo para una dieta de 13 kilos y estoy comiendo menos? Entonces, ese es el problema. Pasa lo mismo que la proteína, necesitamos tanta proteína por día, y qué densidad de nutrientes tenemos, qué consumo tengo. Entonces, si yo formulo para 12, pero tengo un consumo menor. Entonces, ahí es donde viene el tema del consumo, que a veces no va en la formulación, va mucho al consumo, principalmente. Y sin tener en cuenta actividad, uno acá tiene en cuenta un poco lo que es costo, mantenimiento de actividad de la vaca, lo que consume energía nada más para caminar, para trasladarse. Bueno, si ese traslado se hace dificultoso, está este tema, ¿no? El tema del barro, que nos consume, si nosotros tenemos 15 megas de requerimiento por día, nos consume entre 1 a 5 megas por día adicional, que equivale a 2-4 kilos de materia seca, no me joda. Entonces, ¿qué formulo y en qué contexto formulo? Entonces yo, principalmente cuando se habla de densidad de nutrientes, a veces yo sobreestimo. Entonces, para no bajar condición, acuérdense que no queremos bajar condición corporal en preparto, en época seca, en vaca seca, para no movilizar grasa, para no sobrecargar el hígado, que hablaba Gastón de la cetosis tipo 2. Bueno, la cetosis tipo 2 es este tema, ¿no? Cuando yo bajo condición en etapa de seca. Ahí se empeora todo. Acuérdense que la vaca va a movilizar grasa sí o sí en posparto, pero en preparto no lo tenemos que hacer, porque va a ser un problema. Entonces, consumo se traduce en energía, claramente necesitamos energía por día, y en una vaca, estos son, por ejemplo, condición corporal, que esto es un entrenamiento a campo, todos tienen distintos ojos, todos tienen su ojo, digamos, clínico en lo que es condición corporal. Puede haber un desvío de valores, pero siempre tenemos que ser la misma persona que haga los registros y así ir trabajando. Entonces, una vaca de 3,5 a 2,5, que es lo que hablamos, ¿no? La vaca que pare y la que después baja un poco la condición, no se va para arriba, para abajo. Tenemos que bajar la condición, después la tenemos que volver a levantar. Ese punto de condición son entre 50 y peso vivo, eso para tener en cuenta. Entonces, la vaca postparto moviliza estos kilos, los pasa por el hígado, pasa por el hígado. No es pura grasa esto, entonces, acuérdense que en ese punto de condición corporal hay agua, hay proteína, hay grasa, obviamente, pero mientras, vale aclarar que entre mayor este número se va a 4, apenas pare, y después ese 4, estos kilos por ahí no pueden variar, pero lo que varía es la grasa. Más condición, más grasa va a movilizar, más problema también vamos a tener de cetosis, menos va a comer por toda esa movilización de grasa. Acuérdense que la grasa también baja el consumo de la vaca, y bueno, van a ocurrir esos problemas que tenía Gastón. Así que, bueno, seguimos. Balance energético positivo, negativo, como hablábamos. Ahora, ¿qué pasa con la energía? ¿Cuál es el movimiento de energía? La energía primero pasa por el mantenimiento. Primero la vaca quiere vivir, Después está, si tenemos vaquillona, este es el mayor problema. ¿Por qué? O sea, si hacemos rodeos, ¿por qué primero elegimos hacer rodeos de vaquillona? Bueno, este es el tema, ¿no? Porque la energía primero va a crecimiento, la vaquillona va a seguir creciendo, a costas de producir menos leche, a costas de ciclar, o sea, de entrar reproducir para poder preñarla, ovular, y después el gran estado corporal. Entonces, este es el mayor tema, ¿no? De la energía, de las instalaciones, del costo de mantenimiento que tengo con las vaquillonas. Ese es un tema bastante grave. Hasta hay experiencias de vaquillonas que se secan en el tambo, no producen leche, absolutamente nada. Por el tema que ellas van a priorizar, la energía va a priorizar este tema. Entonces, pierdo peso, va a costas, obviamente, de la lactancia. A ver, las vacas tienen un mérito genético altísimo de leche, que ellas van a producir leche a costa de sus reservas, en mayor o menor medida, pero siempre, mientras más condición pierdo, de una manera, no lo debe comer, se va a repercutir la leche, ¿no? Por eso los menores picos de leche se producen también por este tema de no darle de comer. Para tener una idea, las vacas son, un punto de condición corporal son 350 megacalorías de energía neta de lactancia, que en 30 días se traduce en 7-8 kilos de materia seca por día. Fíjense, es impresionante si lo traducimos a kilos en una dieta de 1,6 megas. Y en cambio, el balance positivo se produce
ya cuando el animal recupera su consumo, de mediados a fines de lactancia, el animal ya lentamente va ganando peso. ¿Por qué? Por la curva de lactancia, ya empieza a tener menos requerimientos de leche, y empieza a ganar peso. Entonces, esto es lo que necesita para ganar un punto de estado corporal, entonces hasta de la lactancia. Entonces, partiendo de eso, el concepto de dieta total que hablábamos, que cómo formulamos una dieta en un campo que tiene varias maneras de dar de comer. Como hablamos acá, ¿no? ¿Cuántos trabajamos en estos tipos de tambos, con balanceado en el tambo, lo cual a veces yo lo defiendo por cuando tenemos deficiencias de alimentación afuera? Adentro del tambo nos aseguramos un consumo de mineral, aditivos, a veces importantes para la producción. Y bueno, este es el tema, ¿no? Yo tengo 3 tipos de sistemas, 3 tipos de cómo lo de comer la vaca. Después tenemos TMR, que es una sola dieta. Bueno, ¿cómo mido consumo en otros 3, sistemas? Bueno, hay maneras, ¿no? El consumo, tenemos ahí está, el consumo, el comer automático, podemos usar una balancita, lo podemos medir de cada secuencia, cada botón que aprieta el tambero cuando está ordeñando, él va a bajar tanta cantidad. Bueno, eso tranquilamente se puede medir. En el mixer, obviamente la PMR, con la balanza del mixer. Después en pastoreo hay muchas formas de medir pastoreo. Yo, personalmente soy bastante fanático del pasto, que bueno, yo mido, ¿no? Y calibrando hago método de disco, con balanza, bueno, se puede medir también tranquilamente, ver cuánta materia seca puede consumir la vaca en una parcela. Y bueno, el TMR con el mixer. Entonces, ingredientes. ¿Qué ingredientes usamos en nuestras dietas? Lo teórico, ¿no? Hablamos lo teórico, ¿lo medimos o no lo medimos? Bueno, el silo, claramente, el silo es bastante variable, lo vamos a ver algo. Lo teórico lo medido tenemos zinc y algodón. Yo puse algunos ingredientes generales que se pueden usar en los tambos. Silo de pastura, speller de soja, maíz, semilla, algodón. Bueno, lo mando al laboratorio y tengo variables, tengo variancia, digamos, una variabilidad de mis ingredientes. ¿Cuáles destino qué mejores ingredientes destino a mi rodeo, digamos? Si yo tengo un rodeo de frescas y altas juntas, voy a destinar el mejor silo, ¿no? El que esté más cerca de 1,6 mega, indudablemente, con la digestibilidad de la fibra. Hoy los laboratorios tienen tecnologías para evaluar la digestibilidad de la fibra, que es re importante en los tambos, para aumentar tasa de pasaje y aumentar consumo fundamentalmente, ¿no? Que hablamos tanto. Pero realmente hay una variación en los hilos impresionante. Entonces, no solo proteína, no solo energía, sino proteína. Y bueno, después hilo de pasturas, ni hablar. Esto repercute mucho en qué momento ensilamos las pasturas. La proteína es totalmente variable en las pasturas. Semilla de algodón también. Esto midámoslo, no lo compremos como un commodity, digamos, esto es para evaluarlo. Ni hablar si están contaminados también, si se usa copia intemperie, donde viene en origen. Entonces evaluémoslo estos temas. Speller de soja también variable según la cantidad de grasa que puede tener. ¿Por qué? Por el tema de la grasa. O sea, la cantidad de proteína va a estar relacionada con la cantidad de grasa que tenga, ¿no? El speller. Más grasa, menos proteína y viceversa. Y el maíz, o sea, nosotros, bueno, ¿cuánto tomo el maíz de energía? Bueno, ¿qué tamaño de partido tiene? Fundamentalmente vas por eso, y si es húmedo o seco. Entonces ahí también es un tema también para verlo. Y después la eventualidad, ¿no? Que nos encontramos con esto en los campos, nos encontramos con bolsas rotas, nos encontramos con alimento apelmazado, con maíces por ahí medio feos, con olor. Los silos, he visto estos silos, la intemperie sin tapar, en lugares lluviosos, ¿no? Bueno, esto es un tema que el frente del silo claramente no está bien manejado. Y bueno, tenemos estos temas. Ahora, ¿qué pregunta nos hacemos acá? Bueno, primero que lo coma la vaca. Esto a veces ni lo come la vaca, no lo rechaza por el mismo olor, ¿no? Y después el salud de las vacas está en juego, ¿no? En este tema, y también el salud de las personas. Entonces, todo lo que es micotoxinas tienen metabolitos secundarios en leche y que son cancerígenos, que son realmente un tema de salud pública, ¿no? Entonces, nosotros somos responsables a campo realmente de esto. Finalmente las usinas lácteas nos van a alertar, pero es un tema realmente importante. Entonces el concepto calidad. Entonces,
Patio de comida, ¿no? Esto es un ejemplo de que se ven en los campos las bolsas de premis, por ahí se tapan con una bolsa, fíjense que hay una balancita y un balde y lo pesan así, pero esto a veces es el ingrediente más caro por kilo, ¿no? En los campos, y uno ve esto a veces y dice, bueno, che, realmente, ¿qué se puede hacer acá? Sacá esto, usémoslo de otra manera, ¿no? No lo incorporemos así. Y bueno, después, obviamente que a veces no tenemos posibilidad de ponerlo en silo bolsa o bajo galpón y lo tenemos a la intemperie. Pero pensemos en empezar a embutir, si no tenemos un patio de comida acorde, empecemos a embutir los materiales, que eso también, las embutidoras son importantes. Bueno, formulación guía. Esto para tener una guía de cómo formulamos las dietas en las distintas etapas que hablamos de transición. Una vaca en preparto, FDN, esto significa FDN base de forraje, o sea, el FDN que viene del forraje solamente, que ahora lo vamos a ver, que una vaca en preparto le tenemos que llenar el rumen de fibra, eso va a ayudar a posparto de no bajar el consumo, como decía Gastón, que las vacas posparto que no comen y fermentan, producen gas y produce esa rotación de abomazo, que es un problema realmente grave. Por eso se busca la vaca con el llenado digestivo de la vaca en preparto, para que no ocurran esos problemas postparto. Bueno, el almidón totalmente regulable, abajo. Energía neta que hablábamos, 1,3, que hablamos la densidad de ingredientes, bueno, esto es para arriba, 1,3 para arriba, te lo podemos manejar. Proteína, acuérdense, a veces dicen, che, ¿por qué doy proteína en preparto? Me preguntan muchas veces, ¿vale la pena dar proteína en preparto? Bueno, obviamente que sí, primero por requerimiento, porque el feto consume mucha proteína, y el feto a su vez es muy poco eficiente en el uso de la proteína, muy poco eficiente. Entonces por eso se trata de dar proteína en preparto. Y aparte, acuérdense cuando hablamos de la adaptación del rumen. Bueno, la adaptación del rumen, acá está el tema también, adaptamos una dieta que viene de 12-13 a una dieta de lactancia, que puede ser de 15, 16, 17 en vaca fresca, pero que venga en esta base, que el rumen ya venga con una actividad de digerir proteína, y aparte la proteína, el rumen necesita un mínimo de 8 o 9 proteínas para por lo menos empezar a trabajar. Si no, no trabaja el rumen, no trabaja y no hay consumo, no hay tasa de pasaje, y son los mayores problemas a veces en los postpartos, de no levantar el consumo rápidamente porque viene de dietas de muy baja proteína. Entonces, bueno, proteína degradable en rumen, esto es también discutible, pero bueno, generalmente por el consumo se busca potenciar la proteína en rumen, ¿no? Y hablábamos de que el animal come el 50% del potencial, del 1,8 de peso vivo aproximadamente está comiendo en esta etapa. Cuando usamos sal aniónica, esto es importante, después lo podemos profundizar. El calcio tiene que estar arriba, acuérdense que la sal aniónica, ¿qué hace? Elimina calcio del riñón y hace movilizarse, trabajar la paratormona, y bueno, necesitamos calcio para reponer eso de lo que se pierde. Es a cuestas de tratar de tener el nivel de calcio óptimo durante el preparto, y postparto también. ¿Y qué pasa también? Otra cosa, magnesio, fundamental. Se está demostrando que el magnesio tiene una incidencia muy importante en el secuestro del calcio del hueso en la actividad de la paratormona, ¿no? Entonces el magnesio tiene una actividad directa sobre esto. Y bueno, después fortalecer lo que son antioxidantes, que ya hablamos de los antioxidantes en preparto, se usa en preparto y a su vez también se usa en posparto. Pero tenemos que empezar a trabajar en preparto con vitaminas, vitaminas principalmente vitamina E, en verdad vitamina D, lo que nos va a ayudar a secuestrar calcio del intestino, pero vitaminas liposolubles, microminerales y aditivos. La monensina nos ayuda principalmente a aumentar el ácido propiónico, que el ácido propiónico va a producir glucosa, que lo que hablaba Gastón, que él usaba glucosa para el tratamiento de cetosis, y bueno, eso es fundamental, la monensina nos va a dar más glucosa, que es lo que la vaca necesita, que es un estilo de protector hepático, de tratar que la vaca no movilice tantas grasas y no produzca las enfermedades que produce. Y levaduras también, principalmente se puede trabajar con algunas levaduras en preparto, ayudar a digerir ese forraje. Después, bueno, frescas y altas, también lo mismo, el criterio acá es que la fresca no tiene mucho espacio en rumen, también, o sea, el consumo viene disminuido, queremos potenciarlo, entonces no queremos frenar el consumo. Entonces, intentamos usar realmente dietas que no sean muy voluminosas. Entonces, y ya empezamos a trabajar con almidones, intermedios, pero almidones importantes, digamos, en esta etapa. Ya energía neta de lactancia ya pasa a ser una energía neta para una dieta de lactancia.
proteína fundamental, elevar la proteína. Acá en Estados Unidos están hablando de 19 proteínas esta etapa, ¿no? Nosotros hasta este punto hoy estamos recomendando que podemos ir un poco más arriba, pero este el piso sería. Después lo que pasa acá, como hay poco consumo, ¿cómo hacemos para que la proteína llegue? Bueno, tiene que ser bypass, proteína pasante, lo logramos con speller de soja, con buranda de maíz, logramos proteínas pasantes de gran cantidad. Bueno, el consumo está limitado, como hablamos, este es el mayor problema de vaca fresca, que el consumo está limitado. Luego ya una vaca en alta, ya empezamos a hacer una dieta por ahí más voluminosa, más fibra, más almidón, empezamos a potenciar esa producción de leche, y ya empezamos a regular la proteína un poquito para abajo, y ya empezamos a regular también lo que es proteína pasante. Empezamos a regularizar esto, y lo que tenemos que tener cuidado es la grasa, no pasarnos en grasa en dietas postparto, que algo habló Gastón también de este tema, tema de cuando usamos speller de soja, semilla de algodón, burlanda de maíz, hasta grasa bypass, ¿viste? Y bueno, usamos esto y estamos repercutiendo sobre el consumo. Vamos directo al consumo y tenemos acetosis tipo 1 que hablaba Gastón, que puede ser por el mal manejo de la dieta. Lo mismo, exactamente lo mismo, lo que uno acá puede sumar es, como tenemos más riesgo de acidosis en vaca fresca, empezamos a sumar unos buffer que minimizan la acidez en rumen, que pueden ser, bueno, monencina, es un buffer, virginiamicina, que se está usando mucho hoy en lo que es periodo de vaca fresca, que es un antibiótico que funciona muy bien en combinación con monencina, y después óxido de magnesio, bicarbonato de sodio también, se usa principalmente también para tratar de disminuir la acidez. Levaduras, secuestrante y micotoxinas, también si nosotros tenemos un hígado que está trabajando mucho en esta etapa, y a su vez le sumamos alguna micotoxina del alimento, bueno, con más razón, empezar a aliviar eso y secuestrar. Y colina, cloruro de colina protegida, bueno, esto es fundamental. Esto es un aditivo que se usa en vacas, se puede usar de línea, no digo que no, pero se usa en vacas cuando están más pasadas de estado, cuando uno ve que vienen más pasadas de estado ya de secas. La colina va a proteger, va a ser como un protector hepático para tratar de mejorar la movilización de esas grasas y que no repercuta principalmente por el tema de enfermedades metabólicas. Entonces, bueno, yo lo puse en verde acá porque si tenemos un sistema pastoril, lo que es vitaminas liposolubles, hay una importante carga de vitaminas liposolubles en sistemas pastoriles que también las podemos contabilizar dentro de la dieta. Y después, lo que es vaquillonas, bueno, este es el tema, ¿no? Vaquillonas tenemos que inflar más todos los requerimientos energéticos y proteicos. Entonces, un ejemplo de una dieta preparto, forraje 30% concentrado. Acá principalmente, ¿qué pasa? Podemos tener un vertical, que mezclamos una paja de trigo con un silo, y podemos tener un portarrollo, que esto es un tema que tenemos que empezar a salir de estos sistemas, porque le damos el silo, y como decía Gastón, el comero se limpia, obviamente, y van a comer rollo para abastecerse, pero si el rollo es muy grosero, mojado, húmedo, lo que sea, no se come, vamos a tener problemas. Y aparte también que hay un desperdicio impresionante. Y está en signo de preguntas que si lo come ese 35% que está contabilizado en el mixer, si lo come acá, ¿no? Entonces, estamos en sistemas mixtos que a veces esto es un tema en preparto. Concentrados, todo lo que resta, hablábamos. ¿Qué pasa acá en los prepartos que hablamos, que defendemos con Gastón? También se defiende mucho el balanceado preparto, ¿no? Que venga mezclado, ¿viste? Ya que venga con todo, si uso sal anímica, que venga acá incorporado, y no usar la sal en los campos. Esto es un tema realmente problemático, ¿no? Porque mismo hablábamos, ¿a dónde tenemos las sales? ¿Cuánto damos? ¿Cómo dosificamos la sal? Esto es todo un tema. Pero bueno, principalmente el concentrado de esta parte tiene que tener entre 20 y 25 proteínas para poder lograr la proteína que habíamos hablado, ¿no? Entonces tenemos que inflar para arriba, y si tenemos vaquillonas, podemos sumar un speller que usamos en vaca fresca, lo podemos sumar a esta dieta acá. Así que esto también lo en cuenta. Y dieta preparto, el agua limpia, fresca. Ahí se habla mucho hoy de análisis bacteriológicos, no sé qué opina Gastón de esto, también de aguas limpias, frescas, pero ¿qué análisis bacteriológico tenemos de las aguas? Porque hablábamos de una vaca que está inmunodeprimida, y bueno, si tenemos bacterias que están molestando ahí y están entrando en esa ventana de quilombos que hablábamos, bueno, va a haber problemas. Así que análisis físico-químico también fundamental, que ahora vamos a mostrar algo en lo que es dieta de preparto. Entonces,
En preparto, ¿qué hacemos? Movilizamos calcio, negativizando la dieta, acidificando la orina, potenciando estos minerales, ¿no? El cloro y el azufre, que son los que más nos van a acidificar un poco la orina y empezar a movilizar calcio. Entonces el balance de la ecuación es esta, y estamos buscando negativizar, ligeramente negativizar la dieta. Entonces, ¿tiene importancia el agua? Por supuesto que tiene importancia el agua, porque el agua nos aporta realmente un montón de minerales que no tenemos en cuenta. Acá yo puse un ejemplo, ¿no? Pero esos son valores reales de aguas que hemos analizado, y en un consumo de 70 litros para una vaca seca, realmente, fíjense, en un agua de 4 gramos a un agua de 4 gramos de sólidos, fíjense en una seca cómo se duplica, triplica el requerimiento, ¿no? Entonces, ¿tenemos un efecto aniónico en las aguas? Sí, puede ser, pero más comúnmente es un efecto que nos está limitando ese efecto aniónico de las sales, que nos puede llegar a tapar, ¿no? Y bueno, a veces lo que es importante es el magnesio, ¿no? Las aguas nos aportan, hay aguas que nos aportan mucho magnesio que hay que tener en cuenta, y el azufre, ¿eh? El azufre, si lo tenemos que contabilizar en la dieta, tenemos dietas con burlanda, dietas que aportan azufre, y podemos llegar a tener problemas de intoxicación por azufre. Entonces es importante tener en cuenta el azufre en las aguas, cuánto nos aporta. Entonces, este es el balance. El agua nos da estos 3 minerales, el sodio, cloro y azufre, y el forraje, el potasio y el azufre, que es lo que más nos va a repercutir en las dietas, en el balance de las dietas. Entonces, con el agua ajustamos la lectura de pH orina, ¿no? Entonces, tenemos por lo menos un pantallazo de qué agua tenemos y cuántas sales tenemos que dar. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué dosis máxima de sales puedo usar sin perjudicar consumo? Y ahí es donde entramos con algunas tecnologías de sales que son palatables, sales que nos ayudan a negativizar la orina sin perjudicar consumo, porque a veces uno va para arriba con los cloruros, queriendo negativizar, y repercutimos en el consumo, que es lo peor que podemos hacer. Bueno, reportes de laboratorio, son ejemplos de reportes. Por ejemplo, nosotros miramos los sólidos totales, acá un medio gramo a 4 gramos. Estamos en sulfato y cloruro, este ejemplo, esta agua no tiene nada, 0 de sulfato y cloruro, y esta agua tiene un montón. Y después lo que es contenido de calcio y magnesio, hay algunos laboratorios que te lo hacen, y lo que fundamentalmente tenemos que pedir es sodio. Los laboratorios realmente no te dan sodio, entonces lo tenemos que pedir, y fíjense, un agua de 43 miligramos de sodio a un agua de 1 gramo de sodio, por litro, es bastante importante. Así que, ¿qué efecto tienen estas aguas sobre los resultados? Bueno, lo vamos a ver. Y bueno, esto lo saqué de una charla de Goff, de Iowa, que tiene todos los estudios, son de ellos, sobre vaca acidificación. Y los criterios acá, hay que unificar un poco criterios, puede ser que tengamos a veces distintos criterios, pero el tema de la acidificación óptima es entre 6, un poquito cercano a 6, a menos de 7. O sea, tenemos que estar en esta acidificación óptima, no irse más abajo de esto. A veces uno habla de que quiero estar en menos de 6, y está el peligro de sobreacidificar, que hablamos que el problema es que después no va a repercutir en el consumo, básicamente, ¿no? En la baja metabólica, y para compensar eso empieza a bajar el consumo. Empieza a estar disconfort, y más en verano, que a veces también hay una taquinea, o sea, empieza a tener más respiraciones por minuto, y podemos llegar a tener problemas también de enfermedades y muertes. Entonces, principalmente, esto fundamental es la óptima. Y después las leves, que ligeramente por arriba del 7, que puede ser marginalmente beneficiosa, como se dice, para tener en cuenta. Entonces, ¿qué buscamos? El objetivo es 80% de nuestros datos de orina, entre 6 y 7. Goff habla de Holstein entre 6 a 6,5, y Jersey un poquito más abajo. Esto es lo que es las referencias. Ahora, este es un ejemplo de usar cloruro de magnesio en agua. Algunos lo están usando, están empezando a incursionar en esto. El tema es que acá es un relojito, realmente un relojito, el tema del pH, porque el agua lo toman regularmente todos los días las vacas. Entonces, la lectura de pH es realmente por debajo de 8, y son muy similares los valores, pero es insuficiente, digamos.
no es suficiente la acidificación, a veces podemos tener hipocalcemia, o sea, clínicas, vacas caídas, y usamos cloruro de magnesio en agua y eso se va. O sea, bajamos a 0 por las vacas caídas, pero como hablaba Gastón, luego si la vaca no se cae, seguimos teniendo igual hipocalcemia subclínicas. Entonces, el tema es no quedarnos con que la vaca no se cae, eso es el concepto. Después tenemos otros valores que pueden ser los correctos. Podemos llegar a aumentar un poco la sal en este caso, tenemos casi el 80% por debajo de 7, y podemos llegar a aumentar acá si queremos ver hasta qué punto podemos bajar los pH para ver, pero si tenemos resultados favorables podemos estar conformes con esto. Después tenemos problemas que a veces estamos al límite con el tema del pH, ¿no? Por ahí esto es un tema, ¿no? Estamos al límite con los pH y podemos llegar a tener problemas de consumo. Y después falla de mezclado, como en este caso, es un tema a tener en cuenta. Digamos, cuando tenemos muchos 8, es un tema que la vaca no está comiendo, básicamente, las sales, o hay una falla de mezclado. Entonces, los grandes desvíos, estos son datos reales, ¿no? Los grandes desvíos son un problema. Entonces, como concepto de esto, es aguas blandas, va a repercutir más el potasio del forraje, entonces tenemos que empezar podemos usar baja cantidad de sales y podemos con esos valores. Tenemos que ver el magnesio en la dieta, obviamente, para sumarlo por afuera, o que el agua no sume el magnesio. Y después, si tenemos aguas duras, no va a llevar a consumir más dosis de sales, ni hablar, ¿no? Entonces, esto es un tema también a tener en cuenta. Acuérdense que el magnesio del agua es 80-90% disponible, a diferencia de los magnesios que usamos en las dietas. Bueno, dietas frescas, altas, para ir avanzando. No sé cómo estamos con el tiempo. Bueno, ahí el forraje, 50-55% de forraje, ya empezamos a bajar la relación de forraje en las dietas. Y el tema acá, tener en cuenta qué forraje le doy, ¿no? Húmedo, seco. El seco, en las dietas tenemos que tenerlo, más que nada por efecto de rumia, eso es fundamental. Así que bueno, ahí me decía Fernando que le metamos nomás, estamos bien. Entonces, acá, forrajes húmedos lo necesitamos, a veces hablamos de las dietas húmedas y dietas secas. En las vacas lecheras, en los TMR o los PMR, tenemos que usar dietas húmedas, pero con algo de fibra seca, ¿no? Si usamos dietas muy secas, va a haber por ahí más selección, más efecto animal, y si usamos dietas más húmedas, puede llegar a haber también un tema de consumo. Entonces, no podemos meter tanta agua en el rumen porque va a limitar el consumo. Así que bueno, y en el caso de las dietas, o si usó pasto, fundamental que estas vacas tengan disponibilidad de más de 2.000 kilos de materia seca por hectárea, fundamental. Entonces, no llevemos las vacas a las parcelas si no está ese pasto disponible. Entonces, esto para tener en cuenta. Concentrados, bueno, puse los mismos ingredientes, que un poco las puse acá, en las relaciones de las mezclas. Y después, cuando tengo tambos con balanceados, esto también es importante, digamos, hasta qué punto, cuánto balanceado le puedo dar bajo la sala, ahí en la sala de ordeñe. Siempre tienen que estar, como dicen, tan balanceados, no producir acidosis con la vaca que te puede consumir 6 kilos por tambo, es una locura. Tratar de tener esto regulado, pero en vacas frescas me parece que es una ayuda tener balanceado en el tambo. Si no podemos potenciar consumo afuera, en el tambo sabemos que lo va a comer, ¿no? Entonces esto es fundamental. Y empezar a balanceados, por ejemplo, mínimo arriba de 20 de proteína. Bueno, hablamos de la agua limpia y fresca, por supuesto, como siempre. Bueno, dieta fresca, lo que es semilla de algodón espero-soja que hablábamos, hay distintas calidades, pero hay que tener en cuenta el tema ¿no? Extracto etéreo, la variación que hay, y hay que tener cuidado, con esto, no pasarse en las grasas. Y recalco de vuelta los aditivos a usar en dietas de vaca fresca. Entonces, carbohidratos estructurales, que hablamos de fibra, cuando hablamos de FDN base forraje, es esto, ¿no? El tema acá, el tema de tratar de lograr un rumen estable y que tenga una capa, digamos, fibrosa el rumen para que la vaca pueda rumiar. Entonces apostamos en forrajes con flotabilidad y con hidratación ruminal. O sea, que por eso hablamos de hidratación ruminal.
Cuando tenemos un forraje húmedo, por más que tenga fibra efectiva, es un forraje húmedo que va a tener menos efecto, porque la hidratación ruminal va a ser máxima y tiende a bajar y tiende a tener tasa de pasaje. Entonces, fundamental saber esto, saber manejarlo, a tener algo de fibra seca en las dietas. Bueno, ¿cómo hacemos para meternos dentro del rumen? ¿Cómo hacemos para digamos, tratar de estimar salud ruminal, ¿no? De una manera en lo que es fibra? Bueno, usamos los cajones, en los cajones de Penn State, que son una estratificación física, con un movimiento tal, con una técnica, y ¿qué pasa? Bueno, en una TMR-PMR tenemos que lograr que el 50% del material esté arriba, esté en la primera y segunda bandeja, para estar seguros que este 50% va a ser un efecto de flotabilidad, de hidratación, para poder que la vaca pueda rumiar. Acuérdense que la rumia es fundamental para que la vaca salive, para que la vaca genere saliva, y la saliva es bicarbonato. La saliva produce un pH, un poder buffer sobre el rumen que nos minimiza efectos de acidez. Así que bueno, esto para tener una idea. Un silo de pastura, con silo de pastura buscamos fibra, por eso los silos de pastura están en este rango de 80% en las primeras dos bandejas. Y después cuando hablamos de hidrato de carbono no estructural, no fibrosos, que son CNF, que se habla en las formulaciones, parte de este carbonato no fibroso va a estar el almidón, en gran parte. Entonces, el almidón, ¿qué base de almidón tengo? ¿No? ¿Qué fuente de almidón tengo? Bueno, esto es un tema para hablar largamente, digamos, porque es un tema que si hablamos de trigo, hablamos de trigo, que es mucho más fermentecible, entonces tenemos que trabajar con fibra más alta en caso del trigo, bueno, el maíz. ¿Y qué pasa con el maíz? O sea, como lo hablaba, ¿qué digestibilidad va a tener el maíz? Bueno, en un maíz seco tengo que tener el 70% por debajo por arriba de 0,5 milímetros, pero por debajo de 2,2. Entonces, estos son los números de maíces que se pueden tamizar. Hay herramientas para tamizar el maíz. Después, maíces húmedos, buscamos un maíz un poquito más grueso. El maíz húmedo es más digestible, entonces buscamos un maíz más quebrado grueso. Y esto básicamente, hoy están las herramientas de laboratorio para medir almidón fecal, ¿no? Que el almidón fecal me va a dar una idea de cuánto estoy digiriendo de ese maíz. Entonces, hoy los valores están en tratar de lograr menos 5% del almidón fecal, ¿no? Que a veces es jodido, pero voy a decir, bueno, ¿a dónde estoy parado? ¿Puedo aumentar la digestión del almidón fecal? Bueno, sí, si me pongo a trabajar lo puedo lograr, y si bajo el almidón fecal, eso va a producción de leche. Así que, ¿por qué le damos tanta atención a esto? Bueno, tema de acidosis subclínica, que a veces no la vemos, pero es un problema muy, muy grave, y la acidosis va a calidad de leche. Entonces, si yo tengo una pH del rumen ácido, ¿qué pasa? Bueno, se me mueren las bacterias que me procesan la fibra y me baja la grasa en leche. Y a su vez también baja el consumo. Entonces, también es un tema fundamental esto para trabajar. Entonces, consumo, producción y calidad de leche. No van a dar las alarmas de cómo estoy en esta situación. Bueno, pasamos a carga de ingredientes. Esto lo voy a pasar un poco más rápido. ¿Por qué pongo un camino complicado, un acceso complicado en carga de ingredientes? Porque me va a definir cuánto ingrediente tengo que tener en el campo, el stock de mi ingrediente por mis caminos, por mi acceso que tengo. Y después, ¿qué modalidad? ¿Cómo cargo los ingredientes? ¿Con silos, con chimangos, con pala? ¿Cómo manejo la pala? ¿Tengo balanza? ¿La dieta seca cómo la estoy manejando bajo galpón? ¿Cómo estoy procesando? Si compro rollos ya molidos, que no lo tenga que moler, que lo cargo con la pala en un mixer horizontal y funciona. Bueno, es todo un tema para hablar largamente. Entonces, seguimiento de stock, capacidad de acopio, condiciones de los caminos de acceso de acopio y herramientas, también qué herramientas cuento. Y con esto voy a saber tener, digamos, qué modalidad de carga voy a utilizar, la secuencia de carga de ingredientes, fundamental, de los voluminosos a los concentrados, los finos. La balanza, ¿tengo servicio técnico de la balanza? Bueno, exijamos el servicio técnico, a ver, hay que calibrar las balanzas, hay que tener un control de calidad de las balanzas. Y después de eso me va a arrojar una carga teórica que yo, cuando programo las dietas, y una carga real. Ahí veo los desvíos que tengo, y cómo manejo esa información. Ahora, pasamos a lo que es, por el tema en la carga, o sea, en el carga de ingredientes, si tengo pérdidas, me va a afectar el valor real de mi ingrediente. Si yo compro
por ejemplo, me cuesta un silo de maíz, me cuesta 4,5 pesos el kilo de materia seca, ¿qué desperdicio tengo y qué valor final real voy a tener? Si tengo más desperdicio, más me va a costar el kilo de materia seca. Esto no va a ser real, esto va a ser mentiroso. Entonces, mientras más desperdicio tengo, más caro me va a salir este ingrediente en mi dieta. Igual que el speller, yo pago un speller también por una proteína, y si tengo menos proteína, el valor real de mi kilo de proteína que yo estoy comprando va a ser cada vez mayor, mientras menos proteína tenga. Y acá no meto los spellers más quemados, los spellers más oscuros, que a veces tienen menos digestibilidad de la proteína. Entonces, es un tema también para tener en cuenta. Bueno, carga de ingredientes. Carga de ingredientes es como un poco el criterio, esto es un concepto, ¿no? Pero esto es aplicado al animal, cuando hablamos de formulación, hablamos de kilos, lo que es energía, proteína, fibra, y hablamos de gramos, lo que es macromineral, y miligramos en micromineral. Entonces, cuando vamos al campo, hablamos de ingredientes macro, medio y micro, cuando hablamos de voluminosos, concentrados y minerales y aditivos. Esto también es fundamental. ¿Cómo voy a manejar mis minerales y aditivos en los campos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo los manejo? ¿Qué efecto, qué herramientas cuento para dosificar esto con la mayor precisión? Entonces, cuando hablamos en preparto, de nutrición aplicable, es decir, bueno, yo quiero que le llegue a la boca las sales que yo formulo a la boca del animal. Bueno, a ver, va a haber más chance que llegue a la boca del animal mientras más estirado esté esa sal. O sea, con un balanceado preparto. Entonces 4 kilos por vaca, o sea, 4.000 gramos por vaca, antes que una premix que 250 gramos. Bueno, cuando manejamos bolsas en el campo, también es importante tenerlas identificadas, etiquetas, el color de la bolsa, puedo identificar también para los operarios que no haya confusión. Yo cuando hablo de vaca preparto, el problema del preparto, como puede ser en rodeo fresco, es la cantidad, el número de vacas, ¿no? En preparto a veces tengo una variación de vacas de muy pocas a por ahí a muchas, pero cuando tengo pocas vacas hay un efecto realmente grande en los desvíos y mi inseguridad de dosificación de mis premezclas, ¿no? Entonces por eso yo tengo que pasar por una fábrica balanceada, tengo que pasar por un premezclado en el campo, me lo arreglo, pero necesito sí o sí que esa sal esté premezclada para que tenga menos desvío de dosificación de ese alimento, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de error tengo en la dosificación? ¿Lo puedo medir? ¿Es realmente real? Por eso los pH de orina nos van a dar una idea, los pH de orina, realmente cómo estoy con esto, cómo estoy mezclando. Realmente cuando se elaboran con balanceados, las pH son más estables, y cuando se elaboran con premezclas son por ahí más desviados, comúnmente pasa eso. Entonces, variación en la carga, esto es fundamental, como hablábamos, ¿no? Yo tengo en el campo, puedo usar el maíz mío, puedo comprar un concentrado que esté mezclado las minerales con la parte proteica, o puedo tener el 100% el balanceado. Que esto es el error de carga de ingredientes. Cuando manejamos ingredientes separados, generalmente tenemos error en todos los ingredientes, algunos más, otros menos, que nos repercuten en el total de error, como figura acá. Y cuando tengo alimentos balanceados, bueno, hay un error con pala de 2% y un sinfín de menos del 0,3%. O sea, el objetivo, el concepto de acá es que con pala vamos a tener un poco más de error, con sinfín menor error, y después qué tipo de ingrediente uso. Si un ingrediente separado o un alimento balanceado. Entonces, yo elijo, y realmente le pongo un costo a esto, ¿no? Le tengo que poner un costo a esto, pero ¿cómo están mis vacas? Como dijo Gastón. ¿Cómo está el trabajo de Gastón? ¿Qué nos está diciendo Gastón de las enfermedades que se tienen en los campos? Entonces, cuando hablamos de error, hablamos de concentrados, tratar de mantener menos del 5% de error, y voluminosos menos del 10%. Pero bueno, esto es un objetivo, puede ser no un objetivo para todos los campos. O sea, tenemos que saber la actualidad con que cuento en esos campos. Bueno, entregan asignación, esto es número de animales, número de corral, misma secuencia, también si tengo varios corrales. El mismo horario, fundamental respetar los horarios. A veces tengo esos problemas de los horarios los domingos, que la vaca por ahí me viene con problemas los lunes, que hablamos en veterinaria de las enfermedades de los días lunes, pasa esto. Bueno, desvío de los kilos estregados, condiciones de caminos también, que a veces los mixeros no tienen la culpa de que los caminos no se arreglan. Entonces, el problema de distribución de los insumos es de la dieta, es también por la condición del camino del mixero, ¿no? Entonces, por eso por ahí se mueven los comederos de la ensenada, se hace un tratamiento del piso. Bueno, entrega asignación, como hablaba Gastón, yo lo repito, pero muy por arriba.
Ellos son algunas fotos, digamos, fíjense acá, un tema que entregó muchísimo en la parte inicial del comedero, y se ve también un efecto de fila larga, claramente, que el animal hociquea y selecciona muchísimo, y ahí es donde ve los problemas. Después las ruedas de tractor se ve muchísimo todavía en los campos, pero es un tema también, hay mayor desperdicio, eso ya se ve. Acá igual está bastante bien manejado, pero es un tema de cuánto le asigno a las vacas de estas cubiertas, ¿no? Y cómo las limpio también, cuánto me queda abajo. A veces con la lluvia, ¿cómo hago? Bueno, las muevo, le hago un desagüe, pero es un tema que hoy puedo hacer más facilidad, más homogeneidad en un comedero lineal. Y después, en el piso obviamente no, mucho desperdicio. Lo que es porta-rollo en preparto es un tema de decir, bueno, tengo, acá por ejemplo, podemos decir que no hay más rollo, obviamente este no lo va a comer, no tenemos que llegar a esto, claramente. Entonces es un tema que, por lo menos hay confort que la vaca se echa en desperdicio, ¿no? Pero no es lo indicado. Lo cité a Rivarola Grupo de Concepción del Tío, Villa Concepción del Tío, que ellos tienen, bueno, justo me tapa la foto esta, pero bueno, ellos tienen vacas, también hace el mismo trabajo que dijo Gastón, que le pasan un rabasto, la acondicionan en una cama, y realmente hay un efecto muy beneficioso sobre confort y sobre producción. Se habla de una vaca, hay trabajos hechos, que de control y testigo de 3 litros de diferencia, ya una vaca con mayor confort, que se echa más, se tiene gusto de echarse, y cuando se echa la vaca está comprobado que tiene, la glándula mamaria tiene más flujo de sangre, entonces ese flujo de sangre se traduce también en más producción de leche. Este es un caso también vacas en pastoreo, que se echan, también es una buena vista que vacas rumiando, eso también es salud. Después, bueno, el confort animal, también comportamiento confort. Hablamos de vacas, yo también acá no puse, se me taparon las fotos, pero bueno. Acá, bueno, competencia, ¿no? Tamaño, acá fíjate que la vaca está esforzándose, se está empujando entre la otra para entrar y comer algo. Acá tamaño, también el tamaño, ¿qué hacemos acá con esta vaquita? Por ahí se la arregla y come, pero bueno, un tema también a tener en cuenta, el tamaño de la vaca y la competencia entre animales. Entonces, cuando definimos centímetros de animal, de comedero, que hablaba Gastón, ya les tiró algunos números, el tema es si es frontal o doble entrada. Si es frontal le podemos dar menos, y si es doble entrada, un comedero doble entrada, generalmente se da un poco más, es el criterio. ¿Está? Así que tengamos en cuenta eso. La vaca enfrentada, generalmente hay vacas dominantes y vacas dominadas, entonces siempre hay un efecto de doble entrada en vacas del consumo sobre vacas enfrentadas. Entonces, doble entrada siempre tratar de tener un poco más de meta. Selección el comedero, lo mismo, ¿no? Si tengo un mixer con cuchillas desgastadas, va a pasar esto, va a haber mucho, o sea, no es lo mismo esto que esto. Entonces, en FDN base forraje va a ser lo mismo, pero en fibra efectiva, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, ¿cuál es la fibra efectiva real de esto, no? Se va a traducir en el bosteo que vamos a ver después. Como dijo Gastón, esto no es un comero lamido ni un comero que sobra, ¿no? Acá hay un rechazo importante, y entonces no lo podemos contabilizar como un comero justo, un comero que es adecuado. Y acá pasa lo mismo, la vaca hociquea, esta es la misma foto. Fíjense, hay rollos acá con yuyos, rollo con yuyo colorado, con cañas, que el animal lo rechaza y no lo come. Y exactamente lo mismo que la otra vez, acá tenemos megafardos de alfalfa muy buenos, pero obviamente no están prepicados, no están procesados. Ese va a ser este problema. Bueno, ¿qué pasa? Esto ya estoy terminando. Ahí, bueno, la selección de los comederos realmente nos dicen, las vacas no hablan con las bostas, ¿no? Las vacas que hociquean mucho y no tienen fibra efectiva consumida van a tener menor condición de bosta, ¿no? Entonces, esta es la que no queremos ver, a veces las vemos en sistemas pastoriles. Así, bueno, ya ahí estamos terminando. Lo que se recomienda generalmente en rodeos frescas es tener una bosta un poco más floja, mejor de 2 a 2,5. Rodeo de alta, se habla de 3, está hablando de una bosta con 3 o 4 centímetros de altura, con pequeños de 4 o 5 agujeros en las bostas. Y bueno, después rodeos de baja, ya un poco una dieta más seca, y bueno, y después lo que es una dieta, un rodeo seco, tiene una bosta mucho más seca, de 7 centímetros de altura. Así que bueno, esto es un poco muy por arriba lo que hablamos de bosta, y las conclusiones que yo hago, bueno,
hay que formular aplicado a cada sistema, ¿no? Hay que tratar de trabajar con los asesores de los campos y ver el sistema, y ver el sistema en real, así, general, integral, y qué formulación le va a cada sistema. Y después la importancia de la fibra es fundamental. Me parece que la fibra es un problema en todos lados, de a dónde la guardamos, cómo la procesamos, cómo la damos. Después, bueno, el agua como alimento en diferencia de CAT, así que es importante también tener en cuenta el agua. Y después la dosificación de medios y micro ingredientes en práctica y segura, ¿no? Lo que hablamos, esto es un poco el concepto. Y lo que hablamos un poco con Gastón es lo que no podés manejar, o sea, no podés manejar lo que no podés medir, ¿no? Eso está claro. Así que es fundamental empezar a tener registro, empezar a medir para ver cómo trabajamos a futuro. Así que bueno, eso es un poco todo. Ya terminamos, hizo un poco tarde, pero ya estamos. Bueno, muy bueno, muy bueno. Ahí, buena presentación. Un poco lo que resume lo que vienen hablando es William Thomson, que era un filósofo que decía que lo que no se define no se puede medir. Lo que no medís no lo puedes mejorar, y lo que no se mejora se degrada para siempre, o sea, no vas a tener ninguna mejora nunca. Yo creo que los conceptos claves que quedaron, un poco lo que hablaba Gastón al principio, y Mati fuiste reforzando esto del trabajo preventivo, y este cambio de paradigma que se viene trabajando ya hace un tiempo en lo que es toda la parte técnica, básicamente en la veterinaria, pasar de ser un médico sanitarista a la prevención, ¿no? Pero bueno, muy buena la presentación de los dos. Ahí surgieron un par de preguntas desde el principio, que algunas se fueron contestando con la presentación también de Mati. Sí. Un poco ahí las estuve revisando y las traté de agrupar para no marearnos. Un poco ahí se arranca con una pregunta es, las vacas posparto, ¿a cuántos días de parida se le hace el chequeo? El chequeo es un poco más para la parte de Gastón. Sí. Y con respecto a esta parte más de revisación también, y ya para que redondee la idea, a esas vacas con retención de placenta, si le haces oxitocina, y el calcio lo haces endovenoso o subcutáneo. Y ahí la utilización de elevadores de la defensa, ¿no? Bien, yo el chequeo postparto, digamos, si la vaca tuvo un parto normal, no fue asistido, no tuvo mellizo, no tuvo nada raro y no tuvo retención de placenta, la vaca la chequeo el día 5, del 5 al 7, ¿tá? Lo ideal es el 7 porque está estudiado que para medir cetosis a partir del día 7 ya tenés un valor más objetivo, o sea, más representativo de cómo está transitando la vaca el posparto. Ahora, si la vaca tuvo algún evento, por ahí al día 3, o al día 2, o el momento que uno esté, o el personal que esté disponible en la revisación, la chequeamos, ¿viste? O sea, si la vaca, no porque hay que chequear el día 7, si la vaca la vemos clínicamente enferma al día 5 o al día 4, no la vamos a chequear, ¿no? Pero yo flujear y eso no lo hago antes del día 5. Y después con respecto a la retención de placenta, lo que hago es oxitocina al momento del diagnóstico, se jala, o sea, se tira pero muy despacito, sin arrancar, eso es clave, y muy importante. Y lo que hago es una fuente de calcio, ya sea bolo, si lo tengo disponible en el campo, y si no, calcio subcutáneo o intramuscular. No lo pongo endovenoso en ese caso. Pero bueno, ya lo repito, digamos, el tratamiento que principalmente hago es la oxitocina, tirar despacito sin arrancar. Si no cede, corto con una tijera o un cuchillo la placenta lo más cerca de la vulva, porque si la vaca está con la placenta colgando todo el día cuando se echan las ensenadas, muchas veces se echan en la bosta, lo que sea, y es una fuente de entrada de microorganismos dentro del útero. Entonces, tratar de, si no cede, o sea, si no viene, cortar. Total, la vaca después con las contracciones uterinas y demás lo va a expulsar lo mismo. Y antibiótico, cuando ya le siento olor o la veo clínicamente enferma o tenga fiebre, ahí sí uso un antibiótico sin descarte de leche para prevenir una métrica peor. Y ahí un poco, Mati, bueno, para los dos obviamente, pero el tema de la alimentación preparto, la frecuencia de 2 veces al día,
y también esto de el uso, si es el uso, un poco lo fuiste hablando, la necesidad de las sales aniónicas en las etapas, y ligado también al momento de medición de ese pH que vos marcabas en tu presentación, Gastón, de qué manera realizar ese manejo, ¿no? Y qué porcentaje de esos valores, tanto para vaca o para vaquillona, tenés que tener en cuenta. Está. Ahí, No sé dale, si... dale Gastón, dale vos, dale vos. No, hablando del preparto, había una pregunta con respecto a poner el rollo en la ensenada o en el mixer. Sí. Digamos, si yo tengo la posibilidad de moler ese rollo y ponerlo en el mixer, sin duda vos te garantizás que los 4 o 5 kilos de paja de trigo, por ejemplo, que es lo que se usa normalmente, toda la vaca tenga la oportunidad de comerlo. Cuando vos lo pones en la ensenada no sabes realmente el consumo, porque hay vacas que a lo mejor te comen 6 kilos y hay vacas que te comen 1 kilo. Entonces, esa variación por ahí no es buena, pero ante no poder ponerlo en el mixer, sí o sí lo pongo en la ensenada, eso sin duda. Y después, creo que me decías si las vaquillonas dar aniónica o no. No sé, o sea, no se recomienda, pero cuando no tenés posibilidad de tener 2 prepartos, o sea, separado de vaca y vaquillona, lo doy. No hay ningún problema de darlo, no es contraproducente, al contrario, por ahí te puede ayudar a prevenir un poco el edema de ubre. Pero bueno, no sé si hay otra... No, y después un poco, Matías, Mati, si querés ahora agregar algo. una Sí. de las últimas, si querés agregar algo de eso, y también experiencia acá, Artur pregunta la experiencia con el uso de las enzimas o probióticos, un poco Sí, para... no, ahí, no, sumando lo de Gastón, estoy totalmente de acuerdo con lo del rollo. Por ahí uno trabaja mucho por ahí que no tienen las herramientas de campo para poder moler rollo, pero sin lugar a dudas que si uno tiene que el día de mañana empezar a incorporar el rollo, es un periodo fundamental para hacerlo en preparto. Después, los días de ingresada a la vaca, ¿cuándo se aconseja medir? Mirá, generalmente se habla de 5 días, 7 días. Yo he medido en 5 días y no he logrado bajar mucho. Generalmente se acomodan después de la semana. Es lo que yo he medido. Pero bueno, uno arranca con una dieta aniónica a los 7 días, a la semana medir, y uno va a tener una idea ahí que ya se están, ponerle, movilizando y acidificando las orinas. Después, no sé qué otra cosa más quedó. Vamos, no sé si querés agregar algo, Gastón. No, No, creo que... y depende también en el preparto la cantidad de vaca que tenemos, para ver Eso, cuántas chequear. Por ahí, si es un preparto grande, bueno, un 10%, un 12% sí, ya es representativo. Y lo que sí, uno trata de hacer es la medición, volcarlo en un Excel y ver qué variación hay. Si yo la variación, o sea, no hay mucha variación y estoy en un 7,2, un 7 y pico, me quedo medianamente tranquilo que el mezclado es bueno y bueno, por ahí hay que ajustar un poco más la dosis. Ahora, si tengo pHs de 5 y pHs de 8, claramente el problema puede estar en el mezclado. Entonces, rever cómo se está mezclando, cómo se da, sí. bueno, con eso Sí, normalmente se funciona. sí, el tema realmente del mezclado es un tema grave. Lo bueno a veces uno cuando empieza a medir pH, uno ve también los desvíos de consumo que uno tiene por este tema, y a veces también es importante medir que no tengamos los extremos, ni los 8 ni tantos 5, ¿no? Porque por ahí está el tema ese de la enfermedad que podemos tener, o más que nada el consumo, ¿no? O que no hacen efecto, o que tienen un consumo resentido por el tema de las sales. Bueno, Así que bueno, está que Se cruza el ahí loro. apareció. ya me pareció. Se cruza el loro, pero bueno. No, sí, se cruzó el loro. Che, bueno, Sí. no, ¿qué otra cosa? No sé qué. No, algo que se repite esto si se aconseja el reparto de No, lo del peces. porcentaje de vaca, con lo de Gastón estoy de acuerdo, lo de las vacas, cantidad de vacas. Uno empieza a medir vacas y cuando empieza a ver que la cuarta y quinta vaca no baja de 8, es ya medio que a veces dejo de medir, cuando yo veo esa tendencia, digamos. Pero si no, después uno, cuando empieza a tener valores más o menos acordes, uno sigue midiendo y va viendo si hay alguna de algún extremo, ¿no? Es un poco lo que uno ve a campo. Porque yo lo mido en el momento. Yo lo mido en el momento y ahí me da una idea en general cómo está el preparto.
Después, bueno, no sé qué otra cosa. No. Sí, Sí, por ahí decían de alimentar 2 veces, sí. estoy de acuerdo, o sea, si está dentro de las Eso. posibilidades, ideal, porque es comida fresca 2 veces Sí, al día. sí, Si sí, no, sí. bueno, una vez al día y tener en cuenta la época del año, o sea, en verano por el calor, darlo la tardecita para estimular el consumo de noche, y Sí, después en invierno se puede dar en cualquier momento. Está también la sí, teoría de que si doy a la tardecita no tengo partos de noche. En teoría, científicamente no está comprobado nada de eso. Sí, sí. claro. De hecho, tengo clientes que dan de las 2 formas y no en los registros no veo diferencia. Pero bueno, hay campos que lo hacen y bueno, si ven que da resultados, no. Bien, Bueno, no, lo de dieta bárbaro. fresca es un concepto interesante. La dieta fresca siempre aumenta el consumo. O sea, por eso, si vos das 2 veces al día, seguramente te van a comer más las vacas. Seguro. Eso ni hablar. Pero sí, si se da una vez al día, digamos, hoy casi te digo que muchos, por tema de logística entre los campos, dan una vez al día. Bueno, bárbaro. Bueno, Che, bueno, vamos. alguna otra. Bueno, ¿Quedan enzimas, algunas preguntó preguntas? algo de enzimas. Lo de enzimas, Gastón, podés contar tu experiencia. También en el tema de uso de enzimas, ¿qué resultados tuviste? Sí, en el 2018 en un campo cliente hicimos un ensayo con Betanco, con el Rumino Enzyme, unas enzimas que estimulan la digestión de la celulosa, o sea, mejora la digestibilidad de la celulosa y de la hemicelulosa. Y lo que vimos, lo hicimos en la peor época del año, o sea, partos de enero a abril, fue durante 90 días el ensayo. Tuvimos que hacer 2 prepartos, o sea, separar, dar el que le dábamos versus el que no, y 2 rodeos de fresca. La fresca, la alimentación fue encerrada para no tener variación con respecto al pastoreo. Es un campo que es pastoril con TMR. Pero bueno, hicimos todo TMR para no haber variación. Y lo que se notó que bajó la incidencia de enfermedades en la peor época del año un 24%, versus dar versus no dar esas enzimas. Y mejoraron al pico de lactancia 1,5 litros por vaca que consumía. O sea que Sí. la experiencia fue muy buena. Está, ahí, sí, yo también a eso, vos hablás de levaduras, por eso está indicado. Levadura está indicado, lo que es periodo en transición está indicado porque va a favor del consumo. Eso ni hablar. Después una cosa quería ver, que me preguntaban por el mixer vertical y horizontal. Lo que es capacidad de mezclado, el horizontal siempre va a ser mejor, de eso no hay duda. Entonces, si yo tengo que agregar sales aniónicas a una dieta, tengo que usar el horizontal. No usen el vertical para mezclar sales aniónicas. Más que nada por capacidad de mezclado. Y si tienen vertical, usen balanceados peleteados. Eso es un poco el criterio. Así que bueno, no sé qué. Perfecto. No, bueno, después quedan algunas dudas que obviamente que están las vías de comunicación abiertas, están los contactos de la empresa, a los que le queda alguna duda para consultar. Pero bueno, ya vamos cerrando la jornada de hoy, que ya se extendió bastante. Y bueno, como habíamos dicho al principio, esto vamos a seguir con las jornadas virtuales. Así que bueno, vamos ya a estar comunicando cómo seguimos. Agradecer de nuevo a Gastón. Muy buena la presentación, muy bueno cómo fue abordado los temas. Así que bueno, Mati también lo mismo, ya acostumbrado. Así que bueno, muchas gracias a los dos, Dale, muchas gracias Bueno, a muchas todos gracias. los dale, participantes y seguimos en contacto. Un saludo para todos. dale. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias por la Gastón, oportunidad. gracias a vos, excelente todo. Gracias, Mati. Un Gracias, abrazo Fer. a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Fer. Un Hasta luego. abrazo, Buenos hasta días. luego.